El caballo apareció en la subasta sin registros, delgado e ignorado por todos, pero en el momento en que el vaquero cruzó la mirada con él, sus manos comenzaron a temblar. Cuando susurró lo que reconoció, la multitud quedó congelada en silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol era un disco de fuego inclemente en el cielo de Chihuahua, pero dentro del pequeño corral de herraje, la sombra era fresca. Don Luis Mendoza tenía las manos profundamente hundidas en el flanco de un potrillo nervioso, sosteniendo una pata. Pedro, su sobrino, observaba con los ojos muy abiertos. «No aprietes tanto la cuerda, muchacho», dijo don Luis sin levantar la voz. «El animal no es tu enemigo, solo tiene miedo. Si tú tienes miedo también, él lo siente». Pedro, de 14 años, asintió con la cabeza y aflojó un poco la soga que sujetaba la cabeza del potrillo. Sus manos eran jóvenes, sin callos. «¿Así lo hacías con Javier, tío?». El nombre flotó en el aire caliente como una chispa. Don Luis no respondió de inmediato. Terminó de limar el borde de la herradura, un sonido áspero y regular. Sus dedos, grandes y cubiertos de cicatrices blancas, trabajaban con una precisión tranquila. «Sí», dijo al fin, la palabra seca y corta. «Le enseñaba igual. Tu primo tenía buenas manos para los caballos, buenos ojos». Soltó la pata del animal y se enderezó, un movimiento lento que hizo crujir su espalda. Se pasó el dorso de la mano por la frente, dejando una mancha de polvo y sudor. Sus ojos, del color de la tierra seca, se perdieron por un momento más allá de las cercas de madera, hacia el horizonte infinito y dorado del rancho El Refugio. Esa mirada al vacío era la única respuesta que Pedro conocía desde que tenía memoria. Hacía 10 años que Javier, el único hijo de don Luis y doña Carmen, había desaparecido. Se había ido una mañana a caballo, montando a su alazán favorito, Relámpago, y nunca más habían vuelto a verlo, ni a él ni al caballo. «Ya está», anunció don Luis, dando una palmada suave al cuarto trasero del potrillo, que salió trotando hacia su madre. «Por hoy es suficiente, lava las herramientas y ponlas en su lugar». Pedro obedeció en silencio. Sabía que la lección había terminado, y que la puerta a más preguntas sobre Javier se había cerrado, como siempre. Don Luis salió del corral. Sus botas, viejas y polvorientas, levantaban pequeñas nubes con cada paso firme. El rancho no era muy grande, pero estaba bien cuidado. La casa era de adobe blanco, con un corredor ancho donde colgaban macetas de geranios rojos. El silencio que la rodeaba no era pacífico, era un silencio pesado, como el que queda después de un grito. En el corredor, sentada en una mecedora de madera, estaba doña Carmen. Un montón de lana color crema descansaba en su regazo y sus manos, ágiles y seguras, movían las agujas de tejer con un ritmo constante. Clic, clac, clic, clac. Era el sonido de fondo de todas las tardes en el refugio. Don Luis se acercó y tomó agua de un jarro de barro. Bebió un largo trago. «Pedro pregunta mucho», dijo doña Carmen, sin levantar la vista de su tejido. Su voz era suave, como agua sobre piedras lisas. «Es joven, tiene curiosidad». «Y uno viejo no», musitó ella, y por fin alzó sus ojos color avellana hacia su esposo. En ellos había una pregunta que no necesitaba palabras. «¿Cuándo dejarás de mirar al camino como si fuera a aparecer?». Don Luis desvió la mirada, se apoyó en un poste del corredor, sacó una bolsita de tabaco y comenzó a liar un cigarro con movimientos lentos y metódicos. Cada gesto hablaba de una vida entera de hacer las cosas uno mismo, de no depender de nadie. «Mañana voy a Cuauhtémoc», anunció poniendo el cigarro entre sus labios. «Hay una subasta de caballos. El overo viejo ya no sirve para las jornadas largas. Necesito un animal con fuerza». Doña Carmen hizo una mueca casi imperceptible. Sus manos no se detuvieron. «Hay subastas más cerca, en Buenaventura. En Cuauhtémoc hay más variedad, mejor precio». Encendió el cigarro. Una bocanada de humo azul se mezcló con el aire caliente. Ella sabía que no era solo por el precio o la variedad. Ir a Cuauhtémoc, la ciudad más grande de la región, era para don Luis una forma, torpe y silenciosa, de buscar. En cada rostro entre la multitud, en cada caballo que pasaba, sus ojos, esos ojos cansados y entrecerrados, buscaban sin descanso un rasgo familiar, una esperanza que ya nadie más compartía. «Ten cuidado en el camino», fue todo lo que dijo doña Carmen. Su preocupación se expresaba en órdenes prácticas, no en súplicas. «La camioneta hace ruidos extraños. Y lleva comida. No vayas a pasar todo el día sin comer». Don Luis asintió, una breve inclinación de la cabeza. Era su forma de aceptar el cuidado.
Pedro puede quedarse a ayudarte si quiere. Él quiere ayudarte a ti, pero está bien. Mañana es sábado, no tiene escuela. Desde dentro de la casa llegó el sonido de la radio, un corrido tenue y estático. Don Luis lo escuchó por un momento. Antes, cuando Javier era niño, él mismo tocaba la guitarra. En las fiestas del pueblo, su voz ronca cantaba canciones de amor y de desierto. La guitarra ahora estaba guardada en el armario de la sala, cubierta por un manto de polvo y de años. «Voy a revisar la cerca del potrero norte», dijo, apagando el cigarro contra la suela de su bota. «Dicen que anoche hubieron coyotes, Luis». Él se detuvo, pero no se volvió del todo. Doña Carmen había dejado las agujas quietas sobre la lana. Lo miraba con una intensidad que rara vez mostraba. «No te vayas con el corazón lleno de fantasmas. Ve a comprar un caballo, solo un caballo, nada más». Don Luis la miró entonces. En su rostro curtido, surcado por arrugas profundas como barrancas, no hubo enfado, solo una tristeza tan vasta y antigua como el desierto mismo. «Cada caballo que veo», dijo, y su voz sonó más ronca de lo usual, «tiene su mirada. En cada relincho, escucho el suyo. No son fantasmas, Carmen, son recuerdos. Y los recuerdos son lo único que me queda de él». No esperó respuesta. Dio media vuelta y se encaminó hacia el granero. Su espalda recta y un poco encorvada, una figura solitaria contra la inmensidad del paisaje. Doña Carmen suspiró, un sonido que se perdió en el crujido de la mecedora. Volvió a tomar sus agujas. Clic, clac, clic, clac. Cada puntada era un rezo, una esperanza silenciosa de que su esposo, por una vez, no encontrara más dolor en su búsqueda interminable. Al día siguiente, don Luis se levantó cuando el cielo era aún de un azul oscuro, salpicado de estrellas. Se vistió con su misma ropa de trabajo, camisa de mezclilla, pantalones gastados, un pañuelo rojo atado al cuello. Doña Carmen ya estaba en la cocina, calentando tortillas en un comal de barro sobre el fogón de leña. El olor a café recién hecho llenaba la habitación. «Te preparé unos huevos con chorizo», dijo, sin hacer mención a la conversación de la tarde anterior. «Y hay tortillas de ayer, llévalas». Don Luis asintió y se sentó a la mesa. Comió en silencio, escuchando el crepitar del fuego. Doña Carmen llenó un termo con café y lo puso junto a una bolsa de tela con la comida. «Pedro llegará más tarde. Le dije que ordeñara las vacas». «Bien». Terminó de comer, se levantó y tomó su sombrero viejo, de ala ancha y descolorido por el sol. Doña Carmen lo siguió hasta la puerta. En el patio, la camioneta pick-up, vieja y con la pintura descascarada, ya estaba cargada con un pequeño remolque para el caballo. «Luis», llamó ella. Cuando él abrió la portezuela, él se volvió. La luz del amanecer empezaba a pintar el cielo de color naranja pálido, iluminando el rostro sereno de su esposa. «Que tengas un buen viaje y que encuentres un buen caballo». Hubo un significado oculto en sus palabras, una pequeña concesión, un deseo de que, al menos, el viaje no le trajera más decepción. Don Luis lo entendió, asintió una vez más, un gesto seco. «Cuídate tú también». El motor de la camioneta tosió un par de veces antes de arrancar con un estruendo. Doña Carmen se quedó en la puerta, envolviéndose los brazos con el rebozo a pesar del calor que ya empezaba a subir. Observó cómo los faros rojos se hacían más y más pequeños por el camino de tierra, hasta desaparecer en una nube de polvo. El viaje a Cuauhtémoc era largo. Don Luis condujo por carreteras rectas que cortaban la llanura como cicatrices. A ambos lados, el paisaje era monótono y grandioso. Matorrales espinosos, ocotillos con sus dedos rojos hacia el cielo, y de vez en cuando, el vuelo bajo de un sopilote. No pasaban muchos coches. Su mente, liberada por la monotonía del camino, vagaba sin querer. Recordaba la risa de Javier, un sonido claro que llenaba el rancho. Recordaba enseñarle a ensillar por primera vez, las manos pequeñas del niño torpes con las hebillas. Recordaba el día en que le regaló a Relámpago un potrillo alazán tan veloz y brillante que parecía hecho de luz y sombra. Javier había llorado de felicidad, y recordaba la última mañana. Javier, ya un hombre de 22 años, preparándose para ir a la sierra. Quería explorar unos pastos nuevos, dijo. Tenía ideas nuevas para el rancho, estudiaba por correspondencia. Don Luis le había dado consejos sobre el clima, le había revisado las cinchas. Un abrazo rápido, un «hasta luego, papá», y se fue, silbando, montado en Relámpago. Nunca más. ¿En qué momento había dejado de silbar él también? No lo recordaba. Solo sabía que un día, la música dentro de su pecho se había apagado,
y no había encontrado la fuerza para volver a encenderla. El sol estaba alto en el cielo cuando por fin vio los primeros letreros de Cuauhtémoc. La pequeña ciudad bullía con la actividad de un sábado de mercado. Don Luis siguió las indicaciones hacia las afueras, donde se celebraba la subasta ganadera. El lugar era un gran terreno polvoriento, lleno de camiones, remolques y corrales temporales de madera. El aire olía a estiércol, a heno seco y a sudor de animal. El ruido era ensordecedor. Relinchos, mugidos, el griterío de los subastadores con sus micrófonos, las conversaciones de los rancheros. Don Luis estacionó su camioneta en un rincón, lejos del bullicio principal. Se bajó, se ajustó el sombrero y comenzó a caminar lentamente entre los corrales. Sus ojos, expertos, evaluaban cada animal. Buscaba un caballo de tiro, con buenos huesos, pecho ancho, mirada tranquila. No quería un animal joven y sin experiencia, sino uno que supiera trabajar. Varios le llamaron la atención. Un bayo oscuro con buena conformación, un negro azabache que parecía fuerte, pero algo lo hacía seguir caminando, pasar de un corral a otro, como si una fuerza invisible lo guiara. Y entonces, en un corral apartado, cerca de donde apilaban fardos de heno, lo vio. Era un caballo alazán, pero su pelaje, que debería ser rojizo y brillante, estaba opaco y lleno de polvo. Se notaban sus costillas bajo la piel. Estaba solo, alejado de los demás, con la cabeza gacha. Parecía más pequeño de lo que era, encogido sobre sí mismo, asustado, pero era la manera en que se sostenía, una cierta inclinación de las orejas, algo en la línea de su cuello, un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor recorrió la espalda de don Luis. Su corazón, ese órgano que llevaba años latiendo con pesadez, dio un vuelco brusco y doloroso en su pecho. Sin pensar, sin siquiera respirar, se acercó a la valla de madera. El caballo alzó la cabeza lentamente. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban el miedo, la fatiga. Don Luis no dijo una palabra. Extendió una mano por encima de la cerca, con la palma hacia arriba, un gesto de paz, de paciencia infinita. El animal dio un paso atrás, inseguro. Don Luis permaneció inmóvil. Su mano, grande y áspera, temblaba levemente. El alazán resopló, oliendo el aire. Luego, con una cautela que partía el alma, se acercó un poco. Estiró su cuello delgado. Su suave hocico rozó los dedos de don Luis. Fue entonces cuando don Luis vio, justo detrás de la oreja izquierda, casi escondida entre el pelaje enmarañado, había una marca, una cicatriz en forma de línea quebrada, como un rayo. El mundo se detuvo. El ruido de la subasta, el polvo, el calor, todo desapareció. Solo existían esa marca y el caballo que la llevaba. Una marca que él mismo había hecho, con un hierro calentado al rojo vivo, una tarde de hace mucho, mucho tiempo. Una marca para identificar para siempre al potro favorito de su hijo. Un sonido ronco escapó de sus labios, más un quejido que una palabra. Relámpago. El caballo, al oír su nombre, o quizás al reconocer por fin el olor, la voz, la esencia del hombre frente a él, relinchó. No fue un relincho fuerte, sino suave, quebrado, como un suspiro de un peso enorme. Frotó su cabeza contra la mano de don Luis, que ahora acariciaba la marca con los dedos temblorosos. Las lágrimas, ausentes durante una década, nublaron la visión del viejo vaquero. No las dejó caer. Las contuvo con una fuerza feroz, pero su voz, cuando salió, era apenas un hilo de sonido. ¿Dónde está él? ¿Dónde está mi muchacho? Relámpagos solo seguía frotándose contra su mano, como si buscara consuelo, como si por fin, después de un viaje interminable, hubiera encontrado a alguien que lo reconociera. El relincho suave de Relámpago pareció atravesar la niebla en la mente de don Luis. El ruido del lugar volvió de golpe, los gritos del subastador, los mugidos, las conversaciones. Pero para él, todo sonaba distante, ahogado. Solo existían el caballo flaco y la marca en forma de rayo bajo sus dedos. «Oye, señor, ¿le interesa ese animal?» Un hombre joven con una gorra de béisbol y una libreta en la mano se había acercado. Era uno de los ayudantes de la subasta. Don Luis tardó un momento en reaccionar. Retiró la mano del cuello de Relámpago con dificultad, como si despegarla le costara un dolor físico. «¿De quién es?», preguntó don Luis. Su voz sonaba extraña, como si no fuera suya. «No sé. Llegó con un cargamento de Juárez, caballos de descarte, para trabajo o... ya sabe». El hombre no terminó la frase, pero don Luis entendió. Caballos para el rastro. Relámpago, el orgullo de su hijo, estaba en un corral de animales que nadie quería. Un fuego frío se encendió en el pecho del viejo.
Lo compro, dijo, sin vacilar. El ayudante lo miró con sorpresa. Señor, ese caballo está muy flaco. Tiene las patas débiles, no es para trabajar. Tenemos otros más fuertes allá. Ese, repitió don Luis, con una firmeza que no admitía discusión. Sacó su vieja cartera de cuero de su bolsillo trasero. ¿Cuánto? El joven se encogió de hombros y consultó su libreta. El número 15 tiene un precio base de 500 pesos. Deme los papeles, dijo don Luis, y comenzó a contar billetes. No eran muchos, era casi todo el dinero que había traído para la compra, el dinero para el caballo fuerte que necesitaba el rancho. En ese momento, no le importó, nada en el mundo importaba más que sacar a Relámpago de allí. Mientras el ayudante iba a buscar el documento de venta, don Luis se volvió hacia el caballo. Le habló en voz baja, como solía hacer hace años. Tranquilo, muchacho, tranquilo, ya te saco de aquí, ya estás a salvo. Relámpago lo miró. Parecía que un poco del miedo en sus ojos se desvanecía, reemplazado por una confusión profunda. Reconocía la voz, el olor, pero todo estaba fuera de lugar. Don Luis firmó los papeles con mano temblorosa. Pagó el dinero. Le entregaron una copia y una cuerda sencilla. Ya es suyo, dijo el ayudante. Don Luis abrió la puerta del corral y entró despacio. Relámpago retrocedió un paso, pero no se asustó. Don Luis le pasó la cuerda por el cuello, sin apretar, solo como un gesto. Luego, con movimientos suaves que habían vuelto a su memoria después de 10 años, le pasó una mano por el cuello, por el lomo huesudo. «Vamos», murmuró, «vamos a casa». Guió al caballo fuera del corral. Relámpago caminó con la cabeza baja, los pasos lentos y un poco inseguros. Don Luis lo llevó directamente a su remolque viejo, que estaba atrás de la camioneta. Bajó la rampa. Relámpago dudó, oliendo el metal. «Confía en mí», dijo don Luis, con una paciencia infinita. Por fin, con un poco de estímulo suave, el caballo subió al remolque. Don Luis cerró la portezuela trasera. Su corazón latía con fuerza, pero ahora no era solo por la tristeza, era por una agitación extraña, una esperanza peligrosa que empezaba a brotar en su interior, como una planta en el desierto después de una lluvia inesperada. No se quedó un minuto más. Subió a la camioneta y arrancó. La imagen del caballo flaco y asustado en el remolque a través del espejo retrovisor lo acompañó todo el camino. No pensó en el dinero gastado, no pensó en el trabajo que necesitaba un caballo fuerte, solo pensaba en una pregunta, una y otra vez, como un tambor en su cabeza. ¿Dónde has estado todos estos años? El viaje de regreso a El Refugio se sintió eterno y a la vez demasiado corto. Cada bache en la carretera le hacía mirar el retrovisor, preocupado por el caballo. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de colores naranja y morado. Don Luis no encendió la radio. Conducía en un silencio cargado de pensamientos. ¿Cómo había llegado Relámpago a una subasta en Juárez? Javier había desaparecido en la Sierra Tarahumara, que estaba en la dirección contraria. ¿Alguien lo había robado? ¿Lo había vendido? ¿Y si el caballo estaba aquí? ¿Dónde estaba Javier? La idea más terrible, la que había vivido con él durante una década, se agitaba, que su hijo ya no estuviera en este mundo. Pero si Relámpago había sobrevivido, ¿era posible que Javier también? No. No podía permitirse esa esperanza. Era una llama que podía consumirlo todo. Se aferró a la rabia, a la determinación. Tenía que contarle a Carmen. Tenía que averiguar más. Cuando por fin tomó el camino de tierra que llevaba a El Refugio, la noche casi lo había alcanzado. Encendió los faros, que cortaron la oscuridad creciente. Al acercarse a la casa, vio dos figuras en el porche, Carmen, de pie, y Pedro a su lado. Se bajó de la camioneta. Sus huesos le dolían por la tensión del día. Carmen se acercó, su rostro serio iluminado por la luz que salía de la puerta. ¿No compraste nada?, preguntó mirando el remolque cerrado. Don Luis no dijo nada. Caminó directamente a la parte trasera del remolque y abrió la portezuela. El interior era oscuro, solo se escuchó un suave movimiento de patas. «Pedro, trae la lámpara», dijo don Luis, su voz ronca por el polvo del camino. Pedro corrió y volvió con una lámpara de gasolina. La luz amarilla bañó el interior del remolque. Allí, parado, con la cabeza gacha y el pelaje polvoriento, estaba el caballo alazán. Carmen dio un pequeño paso atrás. Sus ojos se abrieron mucho. Se llevó una mano a la boca. No dijo una palabra. Pedro miró confundido. «Es un caballo muy flaco, tío». Pero doña Carmen no veía la delgadez, veía la forma de la cabeza, la manera en que se sostenía, y luego sus ojos, que lo veían todo, encontraron lo que don Luis había visto horas antes. Se acercó más, casi sin aliento. La luz de la lámpara en la mano de Pedro iluminó la zona detrás de la oreja izquierda del animal. «No»,
susurró Carmen. Era una negación llena de asombro, de dolor, de incredulidad. Sí, dijo don Luis, y esa sola palabra contenía todo el peso de los 10 años. Carmen extendió la mano, temblorosa, y tocó la marca en forma de rayo. Una lágrima silenciosa escapó de su ojo y corrió por su mejilla. Relámpago, dijo ella, y el nombre, en su voz, sonó a llanto y a canción de cuna. El caballo, al escuchar otra voz conocida, levantó la cabeza un poco más, resopló suavemente. ¿Dónde? Carmen no pudo terminar la pregunta. Miró a su esposo, buscando respuestas en su rostro cansado. En una subasta, casi lo mandan al rastro, dijo don Luis, y la rabia volvió a su voz. No sé cómo llegó allí, pero está aquí. Pedro, mirando a su tía y a su tío, empezó a entender. Es el caballo de Javier, ¿verdad? Sí, muchacho, dijo don Luis, es el caballo de tu primo. Bajaron a relámpago del remolque. El caballo parecía exhausto, sus patas temblaban un poco. Don Luis lo llevó directamente al establo, al puesto que había estado vacío desde la desaparición de Javier. Era un puesto amplio, con paja limpia. Relámpago entró y olfateó el aire. Dio una vuelta lenta, como reconociendo el lugar. Carmen trajo agua fresca en un balde. Relámpago bebió con avidez durante un largo rato. Pedro fue por heno. Don Luis se quedó parado en la entrada, observando. Cada movimiento del caballo le traía un recuerdo. Javier cepillándolo, Javier preparando la montura, Javier riendo mientras Relámpago corría por el potrero. Tengo que revisarlo, dijo don Luis, más para sí mismo que para los demás. Está muy débil, puede tener heridas. Se acercó con calma, hablaba en voz baja mientras sus manos expertas comenzaban a palpar el cuerpo delgado del animal. Revisó las patas, los cascos, el lomo. Relámpago se dejaba hacer, solo un pequeño temblor ocasional atravesaba su piel. Don Luis llegó a la montura vieja y mal puesta que todavía tenía el caballo. Era una montura de cuero barato, gastada y rota en varios lugares. No era la montura fina que Javier tenía. Alguien la había puesto después. Don Luis desabrochó las cinchas con cuidado. La montura estaba sucia y pesada. Al levantarla para quitársela del lomo, notó algo. En la parte de abajo, en el cuero gastado, había un bulto irregular. No era parte de la montura. Parecía algo escondido, cosido o atado con fuerza. Carmen, la lámpara, dijo, y su tono hizo que su esposa se apresurara. Con la luz de cerca, don Luis vio que era una pequeña bolsa de cuero, del color de la montura, atada con un cordón resistente. Estaba húmeda y tiesa, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo, expuesta al sudor del caballo y a la intemperie. Sus dedos, que antes temblaban de emoción, ahora temblaban de otra cosa, una certeza fría. Esto no era un accidente. Alguien había escondido algo ahí. ¿Qué es eso, tío?, preguntó Pedro, acercándose. Don Luis no respondió. Con paciencia, sus dedos ásperos trabajaron en el nudo del cordón. Estaba duro, casi pegado. Por fin, cedió. Dejó la montura en el suelo y se llevó la bolsita a la luz de la lámpara. La abrió. Dentro, protegido por el cuero, había un pequeño cuaderno. También estaba húmedo, las páginas pegadas unas a otras en los bordes. La portada era de cuero simple, sin inscripción. Don Luis lo sostuvo en sus manos como si fuera de cristal. Luego, muy lentamente, abrió la primera página. La luz cayó sobre un dibujo. Era un pájaro pequeño con una cola larga, hecho con trazos seguros y cariñosos. Don Luis contuvo la respiración. En la esquina inferior, con letra pequeña y familiar, había una palabra, Sensontle. Era la letra de Javier. El mundo se estrechó a ese pedazo de papel bajo la luz amarilla de la lámpara. El aire en el establo se volvió pesado y silencioso, solo roto por la respiración tranquila de Relámpago y el crujido de la paja. Carmen se acercó más, sus ojos clavados en el cuaderno. Don Luis pasó la página, con una delicadeza extrema. Había más dibujos, plantas del desierto, un arroyo, y luego palabras, frases cortas, anotaciones. Pasó otra página y otra, y entonces sus ojos se detuvieron. En el centro de una página, escrita con letra más apretada, casi urgente, había un nombre: El Cascabel. La palabra El Cascabel pareció arder en la página bajo la luz temblorosa de la lámpara. Don Luis no podía apartar la vista. Alrededor de ese nombre, Javier había dibujado unas líneas que parecían serpientes, y más abajo, unas letras apretadas y difíciles de leer. Carmen dejó escapar un jadeo. Su mano, fría, se cerró sobre el brazo de su esposo. ¿Qué dice Luis? ¿Qué más dice? Don Luis forzó sus ojos a moverse.
Pasó la página con extremo cuidado, separando las hojas que el tiempo y la humedad habían pegado. Los dibujos de pájaros y plantas daban paso a otras cosas. Un mapa tosco, trazado con líneas nerviosas, marcaba un río, unos cerros y un punto con una X. Al lado, Javier había escrito, Cañón del Silencio. Aquí está el veneno. Veneno, repitió Pedro, que leía por encima del hombro de su tío. Su voz era un susurro de incredulidad. Don Luis no respondía. Su mente, entumecida por años de dolor, ahora trabajaba a una velocidad que lo aturdía. Pasaba páginas, había más anotaciones, fechas escritas por extenso. El 15 de marzo, el 20 de abril. Hablaban de un río que cambiaba de color, de peces muertos, de animales de rancho que enfermaban después de beber, y hablaban de un hombre. Don Mateo Rojas quiere todas las tierras, leyó don Luis en voz baja, descifrando la letra de su hijo. Ofrece precios bajos, los que no venden se quedan sin agua. Su gente le llama el cascabel, silencioso y mortal. El cuaderno se le escurrió de los dedos y cayó al suelo de tierra del establo. Don Luis no hizo movimiento para recogerlo. Se quedó mirando al vacío, su rostro una máscara de piedra agrietada por una emoción tan violenta que Carmen nunca antes había visto. Él no se fue, dijo don Luis. Las palabras salieron planas, sin tono. No se fue por su gusto. Lo atraparon. Carmen se agachó y tomó el cuaderno. Lo sostuvo contra su pecho, como si fuera el propio Javier. Sus lágrimas caían ahora sin control, mojando el cuero viejo de la tapa. Siempre lo supe, lloró. Siempre supe que mi hijo no nos abandonaría. Algo le pasó, algo malo. Pedro miraba de su tía a su tío, su rostro joven pálido por la conmoción. ¿El tal don Mateo hizo algo contra Javier? Don Luis cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, había en ellos un fuego frío y decidido. El cuaderno es una advertencia, y es una pista. Se volvió hacia Relámpago, que pasía el heno con calma, como si un gran peso se hubiera quitado de sus lomos también. Él lo trajo hasta mí, guardó esto durante años, para que yo lo encontrara. Caminó hasta el caballo y puso una mano en su cuello. Relámpago dejó de comer y se quedó quieto. Gracias, muchacho, murmuró don Luis. Su voz se quebró. Gracias por traerme a mi hijo de vuelta. No se refería al caballo. Tomó el cuaderno de las manos de Carmen con nueva delicadeza. Tenemos que leerlo todo, cada palabra, ahora. Salieron del establo y entraron en la casa. La cocina estaba cálida y olía a leña. Don Luis puso el cuaderno sobre la mesa de pino, bajo la luz brillante del foco. Pedro trajo más lámparas. Carmen se sentó a un lado, sus manos aún temblorosas, y tomó una de las manos ásperas de su esposo. Los tres se inclinaron sobre las páginas. Don Luis leyó en voz alta, lenta y claramente. Cada palabra de Javier los transportaba a 10 años atrás. El joven curioso había estado explorando la Sierra Tarahumara, más allá de los límites conocidos de El Refugio. Quería encontrar nuevos pastos, mejores aguajes. En sus notas hablaba de la belleza del lugar, de los pájaros, de la paz, hasta que un día, en un cañón profundo y silencioso, encontró algo que no debía. El río verde lleva un color extraño, leyó don Luis. No es el color del barro, es un color químico, huele mal. En la orilla hay barriles escondidos entre los matorrales, con calaveras pintadas. Seguí el río hacia arriba. Hay una cerca con un letrero de propiedad privada. Es la tierra de don Mateo Rojas, el hacendado de San Miguel. Él tiene una mina vieja por ahí, pero ya no la usa, o eso dice la gente. Pasaron las páginas. La curiosidad de Javier se convertía en preocupación y luego en alarma. Había hablado con algunos rancheros de la zona, hombres que vivían río abajo. Sus tierras se estaban secando, sus animales morían. Don Mateo Rojas les ofrecía comprar sus ranchos por muy poco dinero. A los que se negaban, les pasaban cosas malas. Una noche, el granero de uno se incendió. Ovejas de otro aparecieron envenenadas. Javier estaba seguro. Don Mateo estaba envenenando el río a propósito para robar las tierras. Tengo que avisar a las autoridades, decía una anotación, pero la siguiente página era más oscura. No me creen en el pueblo. Dicen que don Mateo es un hombre importante, que trae trabajo. Me dicen que me calle, que es peligroso. La letra se volvía más apresurada, los trazos más fuertes. Alguien me sigue. Creo que me vieron en el cañón. Tengo que irme de aquí. Le contaré a papá. Juntos podemos hacer algo. Y luego, la última anotación legible. Ocupaba una página entera, escrita con una urgencia desesperada. Si alguien encuentra esto, busquen en la mina vieja del Cañón del Silencio. El cascabel me encerró. Dice que nadie cree a un loco. Dice que me pudriré aquí y todos pensarán que huí como un cobarde.
Por favor, si lees esto, papá, mamá, búsquenme. Siento que el tiempo se acaba. Los amo. Debajo de esas palabras, casi como un garabato, había un último dibujo, un rayo, igual a la marca de relámpago. Un silencio absoluto llenó la cocina. Solo el crepitar del fuego en la estufa se escuchaba. Carmen rompió el silencio con un sollozo ahogado. Tenía el rostro enterrado en las manos. Mi niño, mi pobre niño, encerrado todo este tiempo. Pedro tenía los ojos llenos de lágrimas también. Tío, eso quiere decir que Javier podría estar vivo, terminó don Luis. La palabra resonó en la habitación, poderosa y aterradora. La esperanza, ahora, ya no era una llama pequeña, era un incendio que lo consumía todo. Mi hijo está vivo y está atrapado en ese lugar. Se levantó de la silla. Su cuerpo, que antes cargaba con el peso de la derrota, ahora parecía estar hecho de acero. Sus ojos recorrieron el cuaderno sobre la mesa. Luego se clavaron en la ventana negra, como si pudiera ver a través de la noche y la distancia, hasta el cañón del silencio. Voy a ir por él, anunció. No era una sugerencia, era un hecho. Carmen bajó las manos de su rostro. Sus mejillas estaban húmedas, pero sus ojos tenían una determinación que rivalizaba con la de su esposo. Nosotros vamos por él, corrigió, su voz firme a pesar del llanto. Yo voy contigo. Yo también, tío, dijo Pedro inmediatamente, poniéndose de pie. Javier es mi primo. Yo lo ayudé a buscar esa zona una vez cuando era niño. Recuerdo un poco. Don Luis miró al muchacho. Quería decirle que no, que era peligroso, que se quedara, pero vio en los ojos de Pedro la misma obstinación que una vez vio en los de Javier, y necesitaba ayuda. Está bien, dijo don Luis, con un tono que no admitía discusión, pero haces lo que yo diga, sin preguntas. Es un hombre malo el que tenemos enfrente, un hombre con poder. Pedro asintió. ¿Serio? ¿Y el caballo?, preguntó Carmen, mirando hacia la puerta que llevaba al establo. Don Luis siguió su mirada. Relámpago viene con nosotros, es él quien conoce el camino, es él quien nos llevará hasta Javier. Se acercó a la mesa y recogió el cuaderno con reverencia, lo envolvió en un paño limpio y seco. Esto es nuestra guía y nuestra prueba. Carmen se secó las lágrimas con el delantal. Su mente práctica ya estaba trabajando. Necesitamos provisiones para varios días, agua, comida, mantas y herramientas. No sabemos en qué estado está la mina. Y armas, añadió don Luis sin rodeos, por si acaso. El ambiente en la cocina había cambiado por completo. La tristeza pesada y pasiva de 10 años se había transformado en una energía nerviosa y decidida. El dolor no se había ido, pero ahora tenía un propósito, la acción. Salimos al amanecer, dijo don Luis. Es un viaje largo a la Sierra Tarahumara, a la región del Cañón del Silencio. Voy a preparar la comida ahora mismo, dijo Carmen, levantándose y yendo hacia la alacena. Sus movimientos eran rápidos, eficientes. Yo revisaré la camioneta y el remolque, dijo Pedro, dirigiéndose hacia la puerta. Y prepararé un puesto para Relámpago en el remolque, para que descanse en el viaje. Don Luis se quedó solo en la cocina por un momento. Miró el paquete que contenía el cuaderno. Luego, sus ojos se dirigieron a la puerta del dormitorio. Entró y, con un esfuerzo, arrastró un viejo baúl de madera desde debajo de la cama. Lo abrió. Dentro, sobre unos manteles viejos, descansaba una guitarra. Don Luis no la tocó. La apartó con cuidado. Debajo, envuelta en un trapo aceitoso, había un rifle. No era nada moderno, un viejo Winchester, pero estaba limpio y en buen estado. Don Luis lo extrajo, revisó el mecanismo con manos expertas. Luego buscó en el baúl y encontró una caja de cartuchos. No le gustaban las armas, nunca las había necesitado de verdad, pero ahora, si alguien se interponía entre él y su hijo, no lo pensaría dos veces. Salió al corredor. La noche era fresca y estrellada. Desde el establo, llegó un suave relincho. Relámpago. Don Luis caminó hasta la cerca y miró hacia el sur, hacia donde sabía que estaban las montañas grandes y oscuras de la Sierra Tarahumara. Allí, en algún lugar profundo y silencioso, su hijo estaba esperando. Había esperado durante 10 largos años. Aguanta, muchacho, murmuró don Luis hacia el viento nocturno. Aguanta un poco más. Ahora sí voy por ti. Esta vez te traigo a casa. El amanecer en el refugio llegó con una luz fría y gris. No había canto de gallos, ni el sonido habitual de don Luis encendiendo el fogón. Solo un silencio expectante, cargado de propósito. En el patio, la camioneta y el remolque estaban listos. Don Luis aseguraba con cuerdas unas mantas y un costal de forraje en la parte de atrás. Pedro llenaba 2 galones de agua en la acequia, su aliento formando nubecillas en el aire helado de la madrugada. Carmen salió de la casa. Llevaba puesto un vestido sencillo y un rebozo grueso.
En sus manos traía una bolsa de tela llena de tortillas de maíz, huevos duros y chiles. Los puso con cuidado en la cabina de la camioneta. Luego, se dirigió al establo. Relámpago ya estaba preparado. Don Luis le había puesto una manta limpia y lo había cepillado lo mejor que pudo. El caballo parecía diferente, aún delgado, pero con la cabeza un poco más alta, los ojos más atentos. Carmen se acercó y le ofreció un terrón de piloncillo que tenía guardado. Relámpago lo tomó con suavidad. «Tú nos llevas con él, ¿verdad?», le susurró Carmen acariciando su hocico. «Tú sabes el camino». Don Luis apareció en la puerta. Llevaba el viejo rifle Winchester, ahora limpio y con la culpa desgastada brillando tenuemente. Lo colocó con cuidado en un estuche de lona dentro de la camioneta. «Es todo», dijo, su voz ronca por la mañana. «Solo falta subirlo». Entre los tres, guiaron a Relámpago al remolque. Esta vez, el caballo subió casi sin dudar. Parecía entender que era hora de moverse otra vez. Don Luis cerró la portezuela. Los tres se quedaron un momento mirando la casa de adobe, los corrales silenciosos, el rancho que había sido su mundo y su prisión durante 10 años. «¿Qué pasa si...?» empezó Pedro, pero se calló. «No», dijo don Luis con firmeza. «No hay qué pasa. Vamos, suban». Se acomodaron en la cabina, don Luis al volante, Carmen en el medio, Pedro pegado a la ventana. El motor arrancó con su tos áspera. Don Luis puso la camioneta en marcha y comenzaron a rodar por el camino de tierra, alejándose del refugio. Nadie habló durante las primeras horas. Cada uno estaba con sus propios pensamientos. Don Luis, con la imagen de Javier encerrado en la oscuridad. Carmen con el miedo a lo que podían encontrar. Pedro con una mezcla de miedo y excitación. El paisaje comenzó a cambiar. La llanura plana y polvorienta de Chihuahua dio paso a colinas bajas y luego a las primeras estribaciones de la Sierra Tarahumara. El camino se volvió más sinuoso. La camioneta subía y bajaba lentamente. Fue Carmen quien rompió el silencio. «¿Y si don Mateo aún vigila el lugar? El cuaderno tiene muchos años, pero un hombre así no olvida». Don Luis mantuvo los ojos en el camino. «Por eso vamos con cuidado. No vamos al pueblo de San Miguel directo. Primero, vamos a Buenaventura. Es un pueblo más pequeño, antes de llegar a la zona del cañón. Allí preguntamos, pero sin decir todo». «¿Y qué decimos?», preguntó Pedro. «Decimos que buscamos a un pariente perdido, que puede haber pasado por aquí hace tiempo. Es la verdad, pero no toda la verdad». Al mediodía se detuvieron a un lado del camino para descansar. Sacaron las tortillas y los huevos. Don Luis dejó salir a Relámpago del remolque para que estirara las patas y bebiera agua. El caballo olfateó el aire, sus orejas moviéndose hacia el sur, en la dirección en la que viajaban. Relamió los labios. «Miren», dijo Pedro señalando. «¿Sabe a dónde vamos?» Don Luis observó al caballo. «Sí, lo sabe». Se acercó y puso una mano en su cuello. «¿Por ahí, muchacho? ¿Por ahí se fue él?» Relámpago resopló y dio un paso hacia el camino, como queriendo continuar. «Come, Luis», dijo Carmen, ofreciéndole una tortilla. «Necesitas fuerzas». Mientras comían, Pedro hojeaba el cuaderno de Javier otra vez. Se detuvo en el mapa tosco. «El Cañón del Silencio. ¿Por qué le pondrían ese nombre? Los cañones en la sierra tienen ecos», explicó don Luis. «El sonido rebota en las paredes de roca, pero algunos, por su forma, tragan el sonido. No hay eco, solo silencio. Esos son los lugares más peligrosos para perderse, y los mejores para esconder un secreto», añadió Carmen, en voz baja. Reanudaron el viaje. La carretera se hizo más estrecha y estaba en peores condiciones. La camioneta brincaba sobre piedras y baches. La vegetación era más espesa. Pinos y encinos empezaban a aparecer. El aire se enfrió. Al atardecer vieron las primeras casas de Buenaventura. Era un pueblo muy pequeño, con una calle principal de tierra y unas pocas tiendas. Las casas eran de adobe y madera. Un par de perros flacos salieron a ladrar a su paso. Don Luis estacionó frente a una tiendita que tenía un letrero que decía «Abarrotes La Esperanza». Se bajó, seguido por Carmen. «Quédate con el caballo», le dijo a Pedro, «y mantén los ojos abiertos». Pedro asintió, sintiendo una importancia nueva en su tarea. Dentro de la tienda olía a jabón y a frijoles. Una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un chongo, estaba detrás del mostrador. «Buenas tardes», dijo don Luis quitándose el sombrero. «Buenas tardes», respondió la mujer, mirándolos con curiosidad. Forasteros no eran tan comunes por ahí. «Somos de por Chihuahua», dijo Carmen con su voz más amable. «Venimos buscando información. Hace unos años, un familiar nuestro pasó por estas partes. Un muchacho se llamaba Javier». El rostro de la mujer no mostró reconocimiento alguno. Negó con la cabeza. «Aquí pasa poca gente. Solo los de los ranchos de alrededor». «¿Su familiar era ranchero?» «Sí», dijo don Luis.
Iba a la sierra, a buscar pastos, iba montado en un caballo alazán, muy bonito. La mujer siguió negando. Lo siento, no recuerdo. Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, admitió Carmen con un dejo de tristeza. Hace mucho. Compraron unas latas de atún y más galones de agua. Cuando iban a salir, don Luis se volvió una vez más. Disculpe, ¿ha oído hablar de un lugar que llaman el Cañón del Silencio? Esta vez la reacción fue distinta. Una sombra pasó por los ojos de la mujer. Su expresión se puso cautelosa, cerrada. Por ahí no es bueno ir, dijo secamente. Es un lugar lejos, no hay caminos buenos. Y la gente dice que es tierra con problemas. ¿Problemas?, insistió don Luis. La mujer bajó la voz, aunque no había nadie más en la tienda. Problemas con el dueño, don Mateo Rojas. Él es el dueño de mucho por esos rumbos. No le gusta que la gente ande por sus tierras. Don Luis intercambió una mirada con Carmen. Era la primera confirmación, fuera del cuaderno, de que don Mateo existía y de que su influencia llegaba hasta aquí. ¿Y dónde vive ese don Mateo?, preguntó don Luis. En San Miguel, el pueblo más grande, a unas 3 horas hacia el sur por el camino de la sierra. Tiene una hacienda grande, pero le digo, señor, es mejor no meterse en asuntos con él. La mujer comenzó a acomodar unos frascos en el estante, señal clara de que la conversación había terminado. Gracias por su ayuda, dijo Carmen. Salieron a la calle. El aire de la tarde era fresco. Pedro los esperaba ansioso. ¿Algo?, preguntó. Sí, dijo don Luis, subiendo a la camioneta. Confirmación. El hombre existe, y la gente le tiene miedo. ¿Vamos a San Miguel entonces? Don Luis encendió el motor. No, no todavía. Si ese hombre es tan poderoso allí, llegar preguntando por Javier sería como encender un foco en la oscuridad. Nos verían llegar. Entonces, ¿qué hacemos? Don Luis miró hacia el sur, donde las montañas se elevaban más altas y oscuras. Vamos hacia el cañón. El cuaderno dice que la mina está ahí. Relámpago nos guiará lo más cerca que pueda. Buscamos la mina primero. Encontramos a Javier. Luego nos ocupamos de don Mateo. Era un plan arriesgado, casi temerario, pero no tenían otra opción. Ir a las autoridades en un pueblo controlado por su enemigo era inútil. Tenían que actuar por su cuenta. Condujeron un poco más, saliendo del pequeño pueblo, hasta encontrar un lugar apartado junto a un arroyo seco. Allí decidieron acampar por la noche. No era prudente viajar de noche por esos caminos. Pedro ayudó a bajar a Relámpago y a atarlo cerca de donde crecía algo de hierba. Carmen preparó una cena sencilla con las latas de atún y las tortillas. Encendieron una pequeña fogata, más por la compañía que por el calor. Sentados alrededor del fuego, el cuaderno de Javier sobre las piernas de don Luis, el peso de lo que intentaban hacer se hizo más real. ¿Creen que todavía esté bien?, preguntó Pedro, mirando las llamas. Después de tanto tiempo, Carmen se envolvió más en su rebozo. Mi hijo es fuerte, como su padre, y tenía una razón para aguantar. Sabía que nosotros no lo habíamos olvidado. El cuaderno dice que el cascabel quería que todos creyeran que había huido, dijo don Luis, pasando las páginas. Que se pudriera allí, y que pensáramos que fue un cobarde. Esa era su tortura. Apretó los puños. Por eso tenemos que llegar pronto. Cada día cuenta. En ese momento, Relámpago, que estaba recostado en el suelo, levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se apuntaron hacia la oscuridad en dirección al arroyo seco. Emitió un suave bufido de alerta. Don Luis se puso de pie de inmediato, su mano buscando instintivamente el rifle que estaba a su lado. Pedro y Carmen también se levantaron, el miedo pintado en sus rostros. ¿Qué es, muchacho?, susurró don Luis, mirando hacia donde miraba el caballo. No se veía nada, solo la negrura de la noche y las formas indistintas de los matorrales. Pero Relámpago no se relajaba, su cuerpo estaba tenso. Un sonido les llegó entonces, lejano, pero claro en el silencio de la montaña. No era un animal, era el motor de un vehículo, un motor potente, subiendo por el camino que ellos habían tomado horas antes. El sonido crecía, se acercaba. Don Luis apagó la fogata de una patada, cubriendo las brasas con tierra. Sumió a su pequeño campamento en una oscuridad total. A la camioneta, ordenó en un susurro urgente. Silencio. No sabían quién venía por ese camino a deshoras, pero en un lugar donde el nombre de don Mateo Rojas inspiraba miedo, no podían correr riesgos. El ruido del motor creció hasta volverse un rugido que llenó el pequeño valle.
Unos faros brillantes cortaron la oscuridad, pasando por el lugar donde ellos estaban escondidos, iluminando por un instante los troncos de los árboles y las piedras del arroyo seco. No era una camioneta vieja como la de don Luis, era una pickup grande, nueva, pintada de claro. Pasó de largo sin reducir la velocidad, continuando por el camino polvoriento hacia el sur, en la misma dirección que ellos iban. El sonido se fue desvaneciendo hasta desaparecer en la distancia. Don Luis, Carmen y Pedro permanecieron inmóviles en la oscuridad, aguantando la respiración. Relámpago había dejado de estar tenso, pero sus orejas seguían apuntadas hacia donde había desaparecido el vehículo. Se fue, susurró Pedro al fin, liberando el aire que tenía atrapado. Sí, dijo don Luis, pero no se relajó. Esa camioneta grande y nueva en un camino tan remoto no era normal. Pero ahora saben que hay alguien por aquí. No podemos encender el fuego otra vez. Dormiremos así, con el frío. Pasaron la noche arrollados en mantas, sin dormir mucho. El aire de la montaña era helado. Don Luis se quedó sentado, de espaldas a una rueda de la camioneta, con el rifle sobre las piernas, vigilando. Al amanecer, con la primera luz gris, se movilizaron rápido y en silencio. Cargaron todo, subieron a Relámpago al remolque y reanudaron el viaje. El camino era cada vez peor, más estrecho y lleno de piedras. A veces, don Luis tenía que bajar la velocidad al paso de un hombre para pasar sobre un arroyo seco o una roca suelta. El paisaje se volvió más imponente. Montañas altas con pinos, barrancas profundas, el aire olía a tierra húmeda y a resina. Según avanzaban, don Luis veía que Relámpago, dentro del remolque, parecía más inquieto. Movía la cabeza, olfateaba el aire que entraba por las rendijas. «Está reconociendo el camino», dijo Carmen, observándolo por el espejo retrovisor. Cerca del mediodía, llegaron a un pequeño desvío casi escondido entre la maleza. Don Luis iba a pasarlo, pero un relincho fuerte y repentino de Relámpago lo hizo frenar en seco. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó don Luis bajando de la camioneta. Abrió la portezuela trasera. Relámpago estaba de pie, con las patas firmes, mirando fijamente hacia el desvío. Tiró de la cuerda que lo sujetaba, como queriendo salir. «¿Quiere ir por ahí?», dijo Pedro. Don Luis miró el camino principal, que seguía hacia el sur, y luego el desvío, que parecía llevar a un valle más estrecho y oscuro. No había señal alguna. Tomó una decisión. «Bajémoslo, vamos a ver». Desató a Relámpago y lo bajó. En cuanto sus cascos tocaron la tierra, el caballo se dirigió directamente hacia el desvío. Sin dudar, caminó unos metros y luego se detuvo, mirando hacia atrás, como esperándolos. «Ese no es el camino a San Miguel», dijo Carmen, consultando un mapa rudimentario que habían trazado con la información de la tienda. «No», dijo don Luis, «pero es el camino que Relámpago recuerda, y él venía con Javier». Sin más discusión, don Luis guió la camioneta por el desvío. Era más un sendero que un camino, hecho para animales o vehículos muy estrechos. Las ramas de los arbustos raspaban los lados de la camioneta. Avanzaron muy despacio durante casi una hora. De repente, el sendero salió a un claro, y allí, recostado contra la ladera de una montaña, estaba un pueblo pequeño, muy pequeño. No más de 20 casas de adobe y madera, dispersas alrededor de una pequeña iglesia de piedra blanca. Un molino de viento viejo y oxidado giraba lentamente. No se veía a nadie en la calle de tierra. Relámpago, que iba caminando al lado de la camioneta, emitió un relincho suave, pero lleno de algo que sonaba como alivio. «¿Qué pueblo es este?», preguntó Pedro, asomándose por la ventana. «No está en el mapa». Don Luis detuvo la camioneta en la entrada del pueblo. Una sensación extraña lo invadió. Era un lugar escondido, fuera de las rutas normales, justo el tipo de lugar donde alguien podría esconder un secreto, o donde alguien que supiera un secreto podría vivir. Bajaron. El silencio era profundo, solo el crujir del molino de viento y el canto lejano de un pájaro. «Hola», llamó don Luis, su voz resonando en el aire quieto. «¿Hay alguien?». Por un momento, nada. Luego la puerta de madera de una de las casas más cercanas se abrió un poco. Apareció el rostro arrugado de un hombre anciano. Lo miraron con desconfianza. «Buenas tardes», dijo Carmen levantando una mano en señal de paz. «Disculpe la molestia, estamos un poco perdidos». El hombre viejo no salió. «¿Qué buscan?», preguntó, su voz áspera. «Información», dijo don Luis, caminando un poco hacia él, pero sin acercarse demasiado. «Sobre esta zona, sobre un cañón que llaman el Cañón del Silencio». En cuanto dijo el nombre, el rostro del hombre viejo se puso tenso. Cerró un poco más la puerta. «No sé de eso, mejor váyanse». «Por favor», insistió Carmen, su tono suplicante.
Es sobre nuestro hijo. Hace muchos años que no sabemos de él. Creemos que pasó por aquí. La puerta se cerró del todo. Un portazo seco. Don Luis suspiró, frustrado. Miró alrededor. Otras cortinas en otras ventanas se movieron, pero nadie más salió. El miedo en este lugar era palpable, como una niebla espesa. No vamos a conseguir nada aquí, murmuró. En ese momento, desde el otro extremo del pueblo, cerca de la iglesia, una voz los llamó. Oiga, oiga usted. Un hombre mayor, pero más robusto que el primero, con un sombrero de palma y una camisa de mezclilla, les hacía señas desde la puerta de un pequeño jacal. Parecía nervioso, mirando a ambos lados. Don Luis intercambió una mirada con Carmen y fueron hacia él, llevando a Relámpago de la brida. Pasen, pasen rápido, dijo el hombre abriendo la puerta de su casa. Adentro, sin comprender del todo pero sin opciones, los tres y el caballo entraron en el pequeño patio trasero de la casa. El hombre cerró la puerta de inmediato. Perdón por las prisas, dijo, quitándose el sombrero. Tenía el cabello canoso y corto, y unos ojos vivaces que ahora examinaban a don Luis con intensidad. Pero en este pueblo, los oídos son largos, y la lengua de algunos es peligrosa. Sus ojos se posaron en Relámpago. Los estudió de arriba a abajo. Déjeme ver ese caballo. Don Luis, intrigado, dejó que el hombre se acercara. El hombre dio una vuelta alrededor de Relámpago, luego se detuvo y, con un movimiento rápido pero suave, levantó la oreja izquierda del caballo. Vio la marca en forma de rayo. El hombre dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Luego miró a don Luis a los ojos. «Usted es Luis Mendoza», dijo, no como una pregunta sino como una afirmación. Don Luis se quedó helado. «¿Cómo me conoce?» «Por él», dijo el hombre, señalando a Relámpago. «Y porque usted se parece a Javier, tiene sus ojos». Se acercó más y bajó la voz. «Yo soy Ramírez, Evaristo Ramírez. Hace muchos años usted me vendió un potro en una feria en Cuauhtémoc. Un potro bueno, me sacó de un apuro». Don Luis frunció el ceño, buscando en su memoria. Poco a poco, una imagen surgió. Un hombre más joven, con un sombrero similar, regateando con una sonrisa. Hacía 20 años, quizás más. «Lo recuerdo», dijo don Luis, lentamente. «Usted tenía un rancho pequeño por aquí». «Así es», dijo el señor Ramírez. Su expresión se volvió grave. «Y por eso perdí mi rancho, y por eso su hijo desapareció». Un silencio pesado cayó sobre el pequeño patio. Carmen se llevó una mano al pecho. «¿Usted sabe algo?», dijo don Luis, y no era una pregunta. «Sí, señor Mendoza, sí sé». El señor Ramírez los invitó a sentarse en unos bancos rústicos. Hace 10 años, su hijo Javier llegó a esta zona. Era un muchacho curioso, amable, preguntaba por los pastos, por el agua. Se quedó un par de días en mi rancho. Yo le hablé de nuestros problemas, del río que se estaba muriendo, de que nuestros animales se enfermaban, de un hombre poderoso que nos ofrecía migajas por nuestras tierras. «Don Mateo Rojas», dijo Pedro, recordando el nombre del cuaderno. El señor Ramírez asintió con amargura. «El cascabel», le dicen, «porque no lo oyes venir hasta que te muerde». Javier se enfadó mucho, dijo que era injusto, que iba a investigar, a buscar pruebas. Yo le dije que no, que era peligroso, pero él era joven, con ideales. Bajó la cabeza. Un día, fue hacia el Cañón del Silencio, que está en los límites de las tierras de don Mateo. Dijo que iba a ver la fuente del río. Nunca regresó. Carmen contuvo un sollozo. «¿Qué pasó?», preguntó don Luis, su voz ronca por la tensión. Al poco tiempo, continuó el señor Ramírez, don Mateo empezó a decir que Javier había robado algo de sus tierras, que había huido como un ladrón. Mandó a sus hombres a preguntar por él, diciendo que lo buscaban para castigarlo. La gente con miedo empezó a creer la mentira. Yo nunca la creí. Yo conocía a ese muchacho. Él no era un ladrón. «¿Y usted cree que don Mateo lo tiene?», preguntó don Luis, conteniendo la desesperación. El señor Ramírez miró hacia la montaña, en dirección al cañón. «En el Cañón del Silencio hay una mina vieja, de plata. Se agotó hace décadas. Don Mateo dice que está cerrada, pero sus hombres van por ahí a veces, y nadie del pueblo se atreve a acercarse. Hace años, una noche, yo estaba buscando una cabra perdida, y me acerqué más de la cuenta. Vi luces, y oí un grito, desde dentro de la mina, solo uno. Luego, silencio». Se estremeció. «Desde entonces, estoy seguro, don Mateo encerró a su hijo allí, para que callara, para que todos pensaran que había huido». La confirmación, venida de un testigo, fue como un golpe físico para don Luis. Se tambaleó un poco en el asiento. El dolor por los años perdidos, la rabia por la injusticia y una esperanza feroz y aterradora chocaron dentro de él. «Él está vivo», dijo Carmen, con una fe repentina e inquebrantable. «Lo siento, mi hijo está vivo en ese lugar».
Puede que sí, señora, dijo el señor Ramírez con tristeza. Pero don Mateo tiene hombres vigilando la mina. Siempre hay al menos 2, tienen armas. Y la mina es un laberinto oscuro. Sin guía es una tumba. Don Luis se puso de pie. Su mirada era de acero. Nosotros tenemos una guía, señaló a Relámpago. Él conoce el camino hasta la puerta, y nosotros tenemos la razón para entrar. El señor Ramírez los miró a los 3, al hombre mayor con determinación de hierro, a la mujer menuda con ojos de fuego, al muchacho joven con los puños apretados, y al caballo flaco que había guardado un secreto durante 10 años. «Están locos», murmuró, pero luego una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Pero son la clase de locos que esta tierra necesita. Yo los ayudo. Les digo cómo llegar al cañón por un camino que los hombres de don Mateo no vigilan. Un camino viejo para pastores. Lleva hasta un risco arriba de la mina». Don Luis le extendió la mano. El señor Ramírez la estrechó con fuerza. «Gracias», dijo don Luis, y esa simple palabra contenía un mundo de gratitud. «No me dé las gracias todavía», dijo el señor Ramírez. «Sáquenlo de ahí. Sáquenlo y muestren al mundo la verdad sobre el cascabel. Por Javier, y por todos los que hemos perdido nuestras tierras y nuestra paz por ese hombre». El sol comenzaba a bajar, pintando las montañas de dorado. Tenían una guía, un plan y por primera vez en 10 largos años, una certeza. Javier estaba allí, y ellos iban a traerlo a casa. El señor Ramírez trazó un mapa en la tierra del patio con un palo, líneas torcidas para representar los cerros, una cruz para el pueblo, y un círculo con una raya para el cañón del silencio. «El camino normal pasa por el fondo del cañón», explicó señalando. «Ahí siempre hay vigilancia, pero detrás de mi casa hay un sendero que sube. Es el camino que usaban los pastores hace años para llevar las ovejas a los pastos altos. Está cubierto de maleza, pero existe. Llega hasta aquí». Clavó el palo en un punto arriba del círculo, a un risco que mira hacia la boca de la mina. Desde arriba, don Luis estudió el dibujo en la tierra. «¿Y desde ese risco se puede bajar?» «Sí. No es fácil, hay que usar cuerdas, pero es posible, y lo más importante, los hombres de don Mateo no vigilan esa zona, su vista está puesta en el camino de abajo». Carmen observaba el mapa, luego miró a su esposo. «Es nuestra mejor opción. Tenemos cuerdas en la camioneta», dijo Pedro, con un destello de entusiasmo. «Las uso para amarrar el heno». «Bien», dijo don Luis. Se puso de pie y le dio la espalda al mapa, mirando hacia las montañas que se teñían de púrpura con el atardecer. «Salimos ahora, con la última luz». El señor Ramírez puso una mano en su hombro. «Tenga cuidado, don Luis, esos hombres no son guardias, son matones, disparan primero». «Yo también», respondió don Luis, y en sus ojos no había bravuconería, solo una verdad simple y fría. Decidieron dejar la camioneta y el remolque escondidos detrás de la casa del señor Ramírez. Viajarían a pie el resto del camino. Solo llevarían lo imprescindible: las cuerdas, unas linternas, un poco de agua y comida, y el rifle de don Luis. Y a Relámpago. «Él no puede subir por ese sendero», dijo Pedro, preocupado, acariciando el cuello del caballo. «No», admitió don Luis, «pero nos llevará hasta el inicio, hasta donde pueda». Se acercó al animal y le habló al oído. «Nos muestras el comienzo, muchacho, después tú esperas, ¿entendido?». Relámpago resopló, como asintiendo. El señor Ramírez los guió por detrás de su jacal. Allí, casi invisible entre unas rocas y unos arbustos altos, comenzaba un sendero angosto que serpenteaba hacia arriba. El aire era cada vez más frío. «Este es, que Dios los acompañe», dijo el anciano, apretando la mano de Carmen. «Yo haré lo que pueda por aquí». «¿Qué quiere decir?», preguntó don Luis. El señor Ramírez miró hacia el pueblo silencioso. «Si logran sacarlo, van a necesitar ayuda para bajar y para enfrentarse a don Mateo. Yo avisaré a la gente que todavía tiene dignidad. Puede que algunos se animen». No había tiempo para más palabras. Don Luis asintió, un gesto de profundo entendimiento entre dos hombres que habían perdido cosas por el mismo enemigo. Comenzaron a subir. Don Luis iba primero, abriendo paso con un machete que el señor Ramírez le había prestado. Luego iba Carmen, con una mochila ligera. Pedro venía detrás, llevando de la brida a Relámpago. El caballo avanzaba con dificultad por lo empinado y estrecho del sendero,
pero no se resistía. Parecía saber que esto era importante. La luz se fue rápidamente. Encendieron una linterna, tapándola parcialmente con la mano para no hacer un haz visible a la distancia. Caminaron durante horas. El silencio era total, solo roto por su respiración jadeante y el crujir ocasional de una rama bajo sus pies o los cascos del caballo. Relámpago se detenía a veces, olfateaba el aire, y luego continuaba con más decisión. Estaba guiando. Cerca de la medianoche, el sendero comenzó a nivelarse un poco. Llegaron a una pequeña meseta rocosa. Más allá, el terreno caía abruptamente. Relámpago se detuvo aquí y no quiso avanzar más. Emitió un relincho muy bajo, casi un quejido, y golpeó el suelo con una pata delantera. «Es aquí», dijo don Luis, apagando la linterna. «Este es el lugar donde se separó de Javier». Carmen se acercó al borde del risco. Abajo, en la oscuridad, se intuía un vacío profundo. No se veía nada. Don Luis ató a Relámpago a un pino robusto. «Tú esperas aquí, quieto». Le dio un último terrón de piloncillo. Luego, los tres se arrastraron hasta el borde del risco y miraron con cuidado. Abajo, quizás a la altura de 10 hombres uno sobre otro, había un pequeño claro, y en la base de la pared de roca, semioculta por la vegetación, se distinguía una mancha más oscura, una apertura irregular, la boca de la mina. Y justo frente a esa apertura, iluminados por el brillo anaranjado de un fuego pequeño, se veían 2 hombres. Estaban sentados en troncos, con rifles cruzados sobre las piernas. Uno de ellos hablaba, el otro reía, el sonido les llegaba muy débil, como un murmullo lejano. «Allí», susurró Pedro, su voz tensa de emoción. «La mina». Don Luis no apartaba los ojos de la entrada oscura. En algún lugar detrás de esos 2 hombres, en las profundidades de esa roca fría, estaba su hijo. Lo podía sentir. «Ahora, el plan», dijo don Luis, retirándose del borde. Se sentaron en la meseta, en la oscuridad, hablando en voces muy bajas. «Pedro, tú eres el más rápido y el que hace menos ruido al moverse. Tienes que bajar por el lado opuesto del risco, lejos de la mina. Buscas un lugar donde hacer un ruido grande. Tiras piedras grandes, gritas, lo que sea. Los guardias irán a investigar». Pedro tragó saliva. Asintió. «Sí, tío. Carmen y yo bajaremos por aquí, con las cuerdas, directamente hacia la boca de la mina. En el momento en que los guardias se alejen, entramos. Tú», le dijo a Pedro, «en cuanto los veas ir hacia tu ruido, te escondes, no te dejes ver. Luego, regresas a este punto. Nos esperas aquí, con Relámpago». «¿Y si los guardias regresan muy rápido?», preguntó Carmen, su rostro serio bajo la tenue luz de las estrellas. «Entonces», dijo don Luis, poniendo una mano en el rifle, «yo me ocupo de ellos». Su tono no dejaba lugar a dudas. Prepararon las cuerdas. Anclaron una firmemente alrededor del mismo pino donde estaba Relámpago. Don Luis probó el nudo con toda su fuerza. «Listo», dijo. Se turnaron para mirar por última vez. Los 2 guardias seguían junto al fuego. Uno se había recostado y parecía dormitar. «Ahora, Pedro», ordenó don Luis. El muchacho asintió. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. Tomó su linterna y comenzó a bajar con cuidado por el lado este del risco, alejándose de la vista de la mina. Pronto, se perdió en la oscuridad. Don Luis y Carmen esperaron. Cada minuto parecía una hora. El frío se les metía en los huesos. Relámpago, atado al pino, estaba inquieto, moviendo las orejas hacia la mina. De repente un sonido rompió el silencio de la montaña. Fue un ruido fuerte, como de varias piedras grandes cayendo en cascada por una ladera. Luego, un grito. Era la voz de Pedro que gritaba con fuerza. «¡Por aquí! ¡Corran!». Abajo los 2 guardias se pusieron de pie de un salto, agarraron sus rifles, miraron hacia la dirección del ruido que venía del lado opuesto al risco. «¿Qué fue eso?», gritó uno. «Alguien en el cañón», dijo el otro. «Vamos». Sin dudarlo, los 2 hombres se echaron a correr, alejándose de la entrada de la mina, internándose en la oscuridad del cañón hacia donde Pedro había hecho el ruido. «Ahora», dijo don Luis. Con movimientos rápidos y seguros, don Luis lanzó el cabo de la cuerda por el borde del risco. Se aseguró un arnés improvisado con otra cuerda alrededor de la cintura de Carmen. «Yo bajo primero, luego tú, despacito pero sin miedo».
Don Luis se agarró de la cuerda principal y comenzó a descender, rapelando con los pies contra la pared de roca. Era una caída vertical. Sus brazos, fuertes por años de trabajo, no temblaron. En unos segundos, llegó al suelo, desenredó la cuerda del arnés y tiró de ella 2 veces, la señal para Carmen. Carmen tomó aire, miró hacia el abismo, luego hacia la cuerda. Nunca había hecho algo así, pero la imagen de Javier en la oscuridad le dio valor. Se agarró con fuerza y comenzó a bajar. Don Luis la guiaba desde abajo con susurros. Despacio, un pie ahí, bien. Cuando los pies de Carmen tocaron el suelo, estaba temblorosa, pero entera. Don Luis desató el arnés rápidamente. No había tiempo que perder. Corrieron hacia la entrada de la mina. El fuego de los guardias ardía aún, iluminando la negra boca de la cueva. De cerca se veía que la entrada había sido reforzada con maderos viejos y podridos. Había una puerta de rejas oxidadas, pero estaba abierta, solo bloqueada por una cadena gruesa y un candado. Don Luis no lo pensó. Levantó una piedra grande que estaba cerca y la golpeó contra el candado con toda su fuerza. 1, 2, 3 veces. El metal viejo y carcomido se dio con un chasquido seco. Retiró la cadena. La puerta de rejas chirrió al abrirse. Un olor les golpeó al instante. Un olor a tierra húmeda, a moho y a algo más, algo dulzón y desagradable. A encierro. Don Luis encendió su linterna potente. El haz de luz penetró en la oscuridad, revelando un túnel angosto que se adentraba en la montaña. El techo era bajo, las paredes desiguales. Carmen encendió otra linterna. Sus manos temblaban levemente. Don Luis miró hacia atrás, hacia el cañón oscuro. No se veía a los guardias, no se oía a Pedro. Todo estaba quieto. «Javier», llamó don Luis, su voz resonando en el túnel. «Javier, ¿estás ahí?» Solo el eco le respondió, un eco apagado y triste. El cañón del silencio vivía hasta en su nombre. Tomados de la mano, don Luis y doña Carmen dieron el primer paso, adentrándose en las fauces oscuras de la mina. La luz de sus linternas era lo único que separaba a su hijo de la oscuridad eterna. El aire dentro de la mina era espeso y frío. Olía a tierra podrida, a metal oxidado y a algo indefinible que se le clavó a Carmen en la garganta. Los haces de las linternas cortaban la oscuridad como cuchillos, iluminando paredes de roca húmeda y vetas de mineral que brillaban débilmente. «Javier», llamó don Luis de nuevo, su voz contenida pero urgente. «Hijo». Solo el goteo lejano de agua les respondía. El túnel principal se dividía en 2 pasadizos más estrechos. «¿Por dónde?», preguntó Carmen, su voz un susurro apagado por la inmensidad de la piedra. Don Luis alumbraba el suelo. Había huellas en el polvo, pero eran confusas, de botas grandes. No eran de hace un día, eran de hace mucho tiempo, hasta que su luz encontró algo diferente. En un rincón, cerca de una roca, había un pequeño montón de piedras dispuestas de una manera que no era natural. Formaban una flecha tosca que apuntaba al túnel de la derecha. «Ahí», dijo don Luis, con un golpe de esperanza. Él dejó una señal. Siguiendo el túnel de la derecha, el camino descendía ligeramente, el aire se volvía aún más viciado. De repente la luz de Carmen se reflejó en algo en el suelo. Era una taza de metal, vieja y abollada. Más adelante, un pedazo de tela gris, podrido. «Alguien ha estado aquí», murmuró Carmen, agachándose para tocar la tela. «Durante mucho tiempo». «Javier», llamó don Luis, y esta vez no hubo eco. El sonido murió rápidamente, como si las paredes absorbieran su voz. Era el silencio del cañón, metido dentro de la montaña. Fue entonces cuando lo oyeron, un sonido, muy débil. No era un grito ni una palabra, era un ruido seco, como una piedra pequeña al ser golpeada contra otra. Procedía de más adentro. Don Luis se detuvo, conteniendo la respiración. «¿Javier?» El sonido se repitió, un poco más fuerte esta vez. Toc, toc, toc. Era un ritmo. 3 golpes, una pausa, otros 3 golpes. Carmen agarró el brazo de su esposo. «Es una señal, es él». Caminaron más rápido, casi trotando, sin importarles el ruido. El túnel terminaba en una pequeña cámara natural, y allí, en la pared del fondo, había una puerta. No era una puerta moderna, era una puerta vieja de madera gruesa, reforzada con bandas de hierro oxidado. En el centro, un candado grande y nuevo, que brillaba de manera obscena bajo la luz de la linterna. Era la única cosa nueva en todo ese lugar de olvido. De detrás de la puerta, el sonido se repitió. Toc, toc, toc. «Javier», gritó Carmen, corriendo hacia la puerta. «Javier, estamos aquí».
Del otro lado el sonido cesó. Hubo un silencio absoluto, cargado de una expectativa que les partía el corazón. Luego, una voz que don Luis y Carmen no habían escuchado en 10 años, pero que reconocieron en el instante más profundo de su ser. Era ronca, débil, hecha jirones por la falta de uso, pero era la de su hijo. ¿Quién es? Don Luis sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la puerta. Soy yo, muchacho, soy tu padre. Del otro lado se escuchó un jadeo, un sonido entre la risa y el llanto. No puede ser. Es otro sueño. Siempre sueño con tu voz. No es un sueño, Javier, dijo Carmen, poniendo sus manos contra la madera áspera. Las lágrimas le corrían libremente por el rostro. Somos mamá y papá. Hemos venido a sacarte. Hubo un sollozo ahogado. La libreta. Relámpago. Sí, dijo don Luis, su voz gruesa por la emoción. Encontré al caballo, encontré la libreta, y ahora te encontramos a ti. Golpeó suavemente la puerta con el puño. Aléjate de la puerta, hijo. Voy a abrirla. Don Luis retrocedió. No tenía llave para el candado nuevo. Miró a su alrededor. En un rincón de la cámara había una piqueta vieja, oxidada, abandonada hace décadas. La tomó. Pesaba mucho en sus manos. Cubre tus oídos, le dijo a Carmen, señalando con la piqueta. Don Luis apuntó no al candado, sino a la bisagra superior de la puerta, donde la madera se unía a la pared de roca con un perno de hierro. Respiró hondo y descargó toda la fuerza de su cuerpo, de sus años de trabajo, de su rabia y su dolor, en un solo golpe. El impacto resonó en la cámara como un disparo. La bisagra saltó, retorciéndose. La madera crujió. Otro golpe, en la bisagra inferior. La puerta se inclinó, el candado nuevo e inútil colgando de la cerradura. Un tercer golpe, en el marco, cerca de la cerradura. La madera podrida por la humedad se partió con un estallido seco. Don Luis dejó caer la piqueta. Agarró el borde de la puerta con sus manos y tiró con un gruñido de esfuerzo. Con un chirrido lastimero, la puerta se desprendió y cayó hacia adentro, levantando una nube de polvo. La luz de las linternas entró en la celda. Era un espacio pequeño, no más grande que un establo para un caballo. El suelo era de tierra. En un rincón había un montón de harapos que servían de cama. En otro, un balde vacío. Y en el centro, de pie, tambaleándose, estaba un hombre. Don Luis y Carmen lo miraron, y durante un terrible segundo, no lo reconocieron. Era una figura esquelética, vestida con unos pantalones y una camisa andrajosos que le colgaban del cuerpo. Tenía la barba larga y enmarañada, el cabello cayéndole sobre los hombros, sucio y gris. Pero entonces el hombre alzó la mano para protegerse de la luz, y Carmen vio sus ojos. Eran sus ojos, los mismos ojos color avellana, grandes y bondadosos, ahora desorbitados por el asombro, llenos de un dolor tan profundo que ella sintió un dolor físico en el pecho. Javier, gimió ella, y esa sola palabra fue un himno, una oración, un grito. Javier parpadeó, tratando de enfocar. Su cuerpo temblaba de manera incontrolable. Abrió la boca, pero durante unos segundos no salió ningún sonido. Finalmente, una palabra rota emergió. ¿Mamá? Fue como si esa palabra rompiera un hechizo. Carmen se lanzó hacia adelante y lo envolvió en sus brazos, con un cuidado infinito, como si temiera que se fuera a deshacer. Lo sostuvo fuerte, acariciando su cabello sucio, sus sollozos sacudiendo a los dos. Mi niño, mi niño, mi niño, repetía una y otra vez. Don Luis se acercó más despacio. Se detuvo frente a ellos. Su rostro, siempre tan controlado, estaba surcado por lágrimas silenciosas que se abrían paso a través del polvo de la mina. Extendió una mano temblorosa y la puso en el hombro huesudo de su hijo. Javier despegó su rostro del hombro de su madre y miró a su padre. Su expresión era de una incredulidad absoluta, mezclada con una vergüenza profunda. «Papá», dijo, y su voz se quebró. Lo siento mucho. No pude volver a casa». Don Luis sacudió la cabeza, sin poder hablar. Lo que hizo en ese momento fue algo que no había hecho desde que Javier era un niño pequeño. Lo rodeó con sus brazos, incluyendo a Carmen, y los abrazó a los dos con una fuerza desesperada. Los tres se fundieron en un solo ser, un nudo de brazos, lágrimas y 10 años de dolor que por fin encontraban salida. Permanecieron así un largo rato, en el silencio roto solo por sus llantos. Por fin, don Luis se separó un poco, sosteniendo a Javier por los brazos. Lo examinó. Bajo los harapos, podía sentir cada hueso, cada costilla. «Estás herido», dijo don Luis, su voz práctica regresando a través de la emoción. «¿Puedes caminar?»
Javier asintió, débilmente. Sí, sí, puedo. Me muevo. Me muevo para no olvidar cómo hacerlo. Tragó saliva, mirando a sus padres como si aún temiera que desaparecieran. ¿Cómo me encontraron? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Encontré a Relámpago, dijo don Luis, con palabras cortas y claras. En una subasta. Tenía tu libreta. Hablaba de este lugar, de don Mateo. Han pasado 10 años, hijo. Javier cerró los ojos, como si el número lo golpeara físicamente. 10 años, repitió en un susurro. Luego los abrió de nuevo, y en ellos brilló un fuego antiguo, el fuego del joven que había entrado allí. Él envenena el río, el cascabel, quiere todas las tierras. Yo lo vi, yo tengo pruebas. En la libreta. Lo sabemos, hijo, lo interrumpió Carmen, acariciándole la mejilla. Lo sabemos todo, pero ahora tenemos que irnos. Los guardias pueden volver. La mención de los guardias devolvió el miedo a los ojos de Javier. Se puso rígido. Sí, tienen un horario. Vienen a traer agua, una vez al día. A veces pasan 2 días. Miró hacia la puerta destrozada. ¿Cómo entraron sin que los vieran? Pedro los distrajo, explicó don Luis, empezando a quitarse su chaqueta para ponérsela a Javier, que tiritaba. Tu primo nos ayudó. Un atisbo de algo parecido a una sonrisa tocó los labios agrietados de Javier. Pedro era un niño. Ahora es un joven, dijo Carmen, y es valiente, como tú. Con la ayuda de don Luis, Javier se puso la chaqueta. Dio sus primeros pasos fuera de la celda, tambaleándose. Sus piernas, tan poco usadas, le costaban trabajo. Don Luis le pasó un brazo por los hombros para sostenerlo. Despacio, dijo don Luis. Vamos a subir por un risco, con una cuerda. Es difícil, pero es la única salida. Cualquier cosa, dijo Javier, con una determinación que venía de lo más profundo. Cualquier cosa con tal de salir de esta oscuridad. Caminaron por el túnel de regreso, mucho más lento esta vez. Javier miraba alrededor con asombro, como si viera el lugar por primera vez. Al llegar a la cámara principal, cerca de la entrada, don Luis hizo una señal para que se detuvieran. Se asomó con cuidado por la boca de la mina. El fuego de los guardias ardía aún. No se veía a nadie. El cañón estaba en silencio. Vamos, dijo don Luis. Rápido, hacia la cuerda. Salieron de la mina. El aire fresco de la noche les golpeó el rostro. Javier inhaló profundamente, con los ojos cerrados, como si bebiera la libertad. En ese momento, un sonido le heló la sangre. Desde el otro lado del cañón, donde Pedro había hecho el ruido, llegó la voz de un hombre, fuerte y enojada. No hay nada, fue una distracción. Era uno de los guardias, y estaba mucho más cerca de lo que esperaban. Otro grito, esta vez de Pedro, llegó desde arriba, desde el risco. «Tío, corran». Los guardianes habían regresado y habían descubierto el engaño. El grito de Pedro cortó el aire como un cuchillo. «¡A la cuerda! ¡Ahora!», rugió don Luis, empujando a Javier hacia la pared del risco donde colgaba la soga. Los 2 guardias salieron de entre las sombras del cañón, a menos de 50 pasos de distancia. Los rifles en sus manos apuntaban hacia ellos. «¡Alto ahí!», gritó uno, un hombre alto y delgado. «¿Quién anda ahí?». Don Luis no respondió. Ayudó a Javier a agarrar la cuerda. «Sube, hijo. Tú primero, Carmen». «No sin ti», dijo Carmen, firme. «Haz lo que digo». La voz de don Luis no admitía discusión. Javier, con una fuerza que parecía venir del puro deseo de vivir, se agarró a la cuerda. Sus brazos, débiles por años de inactividad, temblaban, pero comenzó a subir, ayudándose con los pies contra la roca. «Les dije que se detuvieran». El guardia delgado levantó su rifle y disparó al aire. La explosión retumbó en el cañón, un sonido brutal que hizo que todos se estremecieran. El segundo guardia, más corpulento, vio a Javier subiendo. «Están sacando al prisionero. Dispara». El delgado apuntó, esta vez hacia la figura que subía lentamente. Don Luis no lo pensó. Con un movimiento rápido levantó su propio rifle, que llevaba colgado de la espalda, apuntó y disparó. No apuntó al hombre, sino a una rosa silvestre que colgaba de la pared, justo encima de la cabeza del guardia. La rosa saltó hecha añicos, el guardia se agachó instintivamente, y su disparo se fue a las piedras. «Carmen, ahora tú», gritó don Luis, recargando el viejo Winchester con manos veloces. Carmen agarró la cuerda y comenzó a subir, más ágil que Javier. «Luis, ven», gritó ella desde arriba. Don Luis estaba de espaldas a la pared, el rifle en posición, cubriendo la retirada de su familia.
Los dos guardias se habían refugiado tras unas rocas, pero estaban rodeando, intentando conseguir un ángulo para disparar sin herir a Javier o a Carmen. «¡Ríndanse, viejo!», gritó el corpulento. «¡No tienen salida!». En ese momento, un nuevo sonido llenó el cañón: el rugido de motores. Luces brillantes barrieron la escena desde el camino principal. Dos camionetas pick-up grandes, iguales a la que habían visto la noche anterior, llegaron a gran velocidad y se detuvieron levantando una nube de polvo. Las puertas se abrieron. De ellas bajaron 4 hombres más, todos con armas. Y luego, del asiento del pasajero de la primera camioneta, bajó un hombre. Era don Mateo Rojas. Vestía un traje de mezclilla fina, impecable, y botas de piel relucientes. Llevaba un sombrero tejano caro. En sus manos no había arma, solo un bastón con empuñadura de plata que usaba para apoyarse ligeramente. Caminó con calma, como si llegara a un paseo por el campo, hasta colocarse detrás de sus hombres. Su rostro, con un bigote recortado con precisión, mostraba una expresión de fastidio mezclada con desprecio. «¡Qué desorden!», dijo, su voz clara y seca. «¡Qué desorden tan grande!». Don Luis mantuvo su rifle apuntado, pero su corazón se hundió. 6 hombres, y él solo, con su familia colgando de una cuerda. «Don Mateo Rojas», dijo don Luis, y el nombre sabía a veneno en su boca. «Para servirle», dijo el hombre con una pequeña inclinación de cabeza irónica. Sus ojos, de un gris claro y frío, examinaron la escena: la puerta de la mina destrozada, a Javier congelado a mitad de la cuerda, a Carmen unos metros más arriba. «Veo que ha encontrado usted a su hijo», pronunció la palabra como si fuera algo sucio. «Un joven con muy mala cabeza y con tendencia a robar propiedad ajena». «¡Miente!». La voz que gritó fue la de Javier. Se había detenido en la cuerda, agarrado con fuerza. Su voz, débil pero llena de rabia, resonó en la quietud. «Yo no robé nada. Usted envenena el río, mata la tierra para robar las tierras de la gente». Don Mateo soltó una risa corta y seca. «¿Escuchan eso? 10 años en la oscuridad y el muchacho sigue con sus fantasías». Miró a don Luis. «Señor Mendoza, ponga ese rifle en el suelo. Le doy mi palabra de caballero que solo llevaré a este ladrón ante la justicia. Usted y su esposa pueden irse en paz. No quiero problemas con gente decente». Don Luis no se movió. «Su palabra no vale nada. Yo leí la libreta de mi hijo. Sé lo que hace. Sé que lo encerró aquí para callarlo». Una sombra pasó por los ojos de don Mateo. Su sonrisa falsa se desvaneció. «Ah, la libreta. Un detalle que se me escapó». Hizo un gesto con la mano. «En ese caso las cosas cambian, no pueden irse ninguno. Lamentablemente serán víctimas de un trágico accidente en una mina abandonada, muy común por estos lugares». Sus hombres levantaron sus armas, apuntando a don Luis, a Javier, a Carmen. «¡Pedro, corre!», gritó don Luis con todas sus fuerzas hacia arriba, hacia donde sabía que su sobrino escuchaba. En el risco, Pedro había estado observando, paralizado por el miedo. Al oír a su tío, algo se rompió dentro de él. No podía bajar a ayudar. Era 1 contra 6, pero podía hacer otra cosa. Sin hacer ruido, corrió hacia donde estaba atado Relámpago. El caballo estaba nervioso, oliendo la violencia en el aire. Pedro desató la cuerda con dedos temblorosos. «Tranquilo, Relámpago», susurró. «Tranquilo, ahora sí, tienes que correr como antes». Se subió a la montura, sin silla, agarrándose de las crines. Luego, guió al caballo no hacia el sendero, sino hacia el borde del risco que daba al otro lado, hacia una pendiente empinada cubierta de maleza y piedras sueltas. «¡Ahora!», gritó, y picó los costados del caballo. Relámpago, como si entendiera la desesperación, no dudó. Saltó al vacío. No fue un salto elegante. Fue una caída controlada, un descenso brutal por la pendiente, tropezando, resbalando, pero manteniéndose en pie. Las piedras rodaban a su paso, creando un ruido enorme. «Jefe, uno se escapa por el cerro», gritó uno de los hombres de don Mateo, apuntando hacia el estruendo. Don Mateo miró hacia arriba, solo alcanzó a ver una sombra de caballo y jinete desaparecer entre los árboles. Su rostro se descompuso en una máscara de furia. «¡Idiotas! ¡Atrápenlo!», rugió. «No puede llegar lejos». 2 de sus hombres corrieron hacia las camionetas. Ese instante de distracción fue todo lo que don Luis necesitó. «Javier, Carmen, sigan subiendo», gritó, y disparó su rifle. No disparó a los hombres, disparó a las ruedas delantera y trasera del lado más cercano de la primera camioneta. 2 explosiones secas. Los neumáticos reventaron con estampidos sordos, hundiendo ese lado del vehículo. El caos estalló.
Los hombres de don Mateo, desorientados por los disparos y las órdenes contradictorias, empezaron a disparar hacia las paredes del risco, pero don Luis ya se había movido, agachándose detrás de unas rocas cercanas a la base. «Entren a la mina», ordenó don Mateo, señalando la boca oscura. «Sáquenlos de allí a la fuerza». Los guardias que habían estado allí desde el principio, el delgado y el corpulento, se lanzaron hacia la entrada. Don Luis, desde su escondite, vio que Javier apenas había llegado a la cima del risco, y Carmen lo ayudaba a subir los últimos centímetros. Ya estaban a salvo, al menos temporalmente. Pero él no podía seguirles. Si subía por la cuerda sería un blanco fácil, y si esos hombres entraban en la mina, podrían flanquearlo o encontrar otra salida para subir al risco. Tomó una decisión. Con el rifle en la mano, salió de detrás de las rocas y corrió, no hacia la cuerda, sino de vuelta a la entrada de la mina. Se coló por la puerta destrozada justo cuando los dos guardias entraban por el otro lado. Dentro, estaba oscuro otra vez. Los guardias encendieron sus linternas, los haces cruzándose nerviosamente en el túnel. «¡Salgan, Mendoza! ¡Está rodeado!», gritó el corpulento, su voz retumbando en el espacio cerrado. Don Luis no respondió. Se deslizó en la oscuridad, hacia un recoveco que había visto antes. Conocía la mina un poco ahora. Era su única ventaja. Afuera don Mateo paseaba furioso, golpeando el suelo con su bastón. «Miren bien, que no escape ninguno. Yo quiero esa libreta». Dentro, el juego del gato y el ratón había comenzado. Don Luis era viejo, pero conocía el silencio y la paciencia. Esperó a que los dos guardias se separaran un poco, uno revisando el túnel de la izquierda, otro el de la derecha. Cuando el delgado pasó cerca de su escondite, don Luis salió. No usó el rifle, usó la culata, un golpe seco y preciso en la nuca. El hombre cayó al suelo como un saco sin un sonido. El corpulento oyó el ruido. «Ramón, ¿qué pasó?». Don Luis recogió el rifle del hombre caído y lo escondió. Luego tomó la linterna y la apagó. Se fundió con la oscuridad otra vez. «Ramón, responde». El guardia corpulento se acercaba, su voz cargada de nerviosismo. La luz de su linterna temblaba. Don Luis dejó que pasara. Luego, desde atrás, le puso el cañón de su Winchester en la espalda. «Suelte el arma», dijo don Luis con una calma aterradora. Lentamente, el guardia se congeló. Luego dejó caer su rifle al suelo de tierra. «La llave de la celda», dijo don Luis, «la que usan ustedes». Temblando, el guardia sacó un llavero de su bolsillo. Don Luis lo tomó. «Ahora camine, afuera». Empujando al guardia frente a él, don Luis salió de la mina, hacia la luz del amanecer que empezaba a teñir el cielo. Don Mateo y sus otros 3 hombres dieron media vuelta, armas en mano, al verlos salir. «Suelte a mi hombre, Mendoza», dijo don Mateo, aunque en sus ojos no había preocupación por el guardia, solo frustración. «Usted primero», dijo don Luis. «Ordene a sus hombres que tiren las armas al suelo, y que se alejen». Don Mateo sonrió. Una mueca fea. «Usted no está en posición de dar órdenes. Tiene a 1. Yo tengo a 3 apuntándole. Y a su familia arriba, atrapada. Es un punto muerto». Arriba, en el risco, Carmen y Javier observaban aterrorizados. Javier, agotado, se apoyaba en su madre. «Papá», murmuró Javier, pero su voz no llegaba abajo. Don Luis sabía que don Mateo tenía razón. No podía ganar así, pero podía ganar tiempo. Cada minuto que pasaba era un minuto más para que Pedro llegara a algún lugar, para que el señor Ramírez cumpliera su palabra. «Entonces disparé», dijo don Luis, apretando el rifle contra la espalda del guardia. «Pero sepa que si cae, mi hijo y mi esposa gritarán su verdad a todo el que quiera oír. Su secreto ya no está en una libreta, está en sus cabezas». La sonrisa de don Mateo desapareció. Sus ojos fríos calcularon. El veneno del río, el robo de tierras. Era un delito grave. Había podido controlar la narrativa con un joven desaparecido, pero con toda una familia que gritaba la verdad, con otros rancheros descontentos, podría volverse complicado. «Quizás», dijo don Mateo lentamente, «un accidente en la mina sea la solución más limpia para todos». Levantó la mano, a punto de dar la orden a sus hombres. En ese momento, un sonido les hizo a todos volver la cabeza. Era el sonido de un caballo al galope, pero no se acercaba, se alejaba, y no era el sonido de un solo caballo, era el sonido de muchos. El sonido creció desde el fondo del cañón, un trueno de cascos contra la tierra y piedras. No eran 2 o 3 caballos, eran muchos. Don Mateo Rojas giró la cabeza. Su expresión de seguridad se agrietó por un instante, revelando confusión y luego una punzada de miedo. Sus hombres bajaron un poco sus armas, mirando hacia la curva del camino por donde venía el estruendo.
primero apareció Relámpago. Galopaba a toda velocidad, con Pedro aún aferrado a su lomo. El caballo iba con la cabeza alta, los hollares dilatados, espuma blanca en el cuello, y justo detrás de ellos, como una marea que crecía desde la tierra, llegaron los demás. Eran jinetes a caballo, hombres de rostros curtidos, con sombreros de trabajo y ropa sencilla. Eran rancheros de San Miguel, de Buenaventura, de los pueblitos escondidos de la sierra. Algunos montaban caballos, otros iban en viejas camionetas que brincaban sobre las rocas, y en medio de ellos, en una camioneta de la policía estatal con las luces giratorias apagadas, venían dos agentes con uniformes grises. En la puerta abierta de una de las pick-up, de pie, agarrándose con una mano, con la otra sosteniendo un viejo rifle del calibre 22, estaba el señor Ramírez. Su rostro era una máscara de determinación. El grupo, que debía sumar más de 20 hombres, se desplegó rápidamente, rodeando el claro frente a la mina. Los caballos resoplaban, los motores se apagaban. Un silencio pesado cayó, solo roto por la respiración agitada de los animales. Pedro tiró de las riendas de Relámpago y se detuvo frente al señor Ramírez. «¿Vinieron?», jadeó, casi llorando de alivio. «Claro que vinimos, muchacho», dijo el señor Ramírez, bajando de la camioneta. Sus ojos escrutaron la escena, a don Luis con su rehén, a los hombres de don Mateo con las armas en alto, a don Mateo mismo, pálido bajo su sombrero caro. Luego, alzó la vista hacia el risco y vio a Carmen y a Javier. Su rostro se suavizó por un instante. «Buenos días, don Mateo», gritó el señor Ramírez, con una voz fuerte que no había mostrado antes. «Parece que tenemos una reunión de vecinos». Don Mateo recuperó parte de su compostura, enderezó la espalda y asumió su papel de hombre importante. «Ramírez, ¿qué significa este alboroto? Estos forasteros han invadido mi propiedad, destruido mi mina histórica y agredido a mis empleados. Estoy a punto de resolverlo». «Tus empleados, dijo uno de los rancheros, un hombre ancho con una cicatriz en la mejilla. «Los mismos que vigilan el río que mató mis ovejas». Murmullos de acuerdo recorrieron el grupo. Había rabia acumulada en esos rostros, rabia por años de miedo e impotencia. Los dos policías se acercaron. Eran jóvenes, parecían incómodos con la situación. Uno de ellos habló. «Señor Rojas, hemos recibido una denuncia grave. Este joven», señaló a Pedro, «dice que usted tiene a un hombre encerrado ilegalmente aquí. Y estos hombres», señaló a los rancheros, «hablan de envenenamiento de aguas». «Tonterías», espetó don Mateo, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. «Son rumores de gente ignorante. Y ese hombre», señaló a Javier, que ahora bajaba con ayuda de Carmen por la cuerda, «es un delincuente. Robó de mis tierras. Su propia familia lo vino a rescatar de la justicia». Don Luis, viendo que la atención estaba dividida, empujó al guardia corpulento hacia adelante y caminó hasta ponerse frente a los policías y los rancheros. Bajó su rifle. «No es un delincuente», dijo don Luis, y su voz, ronca y firme, captó la atención de todos. «Es mi hijo, Javier Mendoza. Don Mateo Rojas lo encerró aquí hace 10 años para callarlo, porque mi hijo descubrió que él estaba envenenando el río Verde a propósito, para que sus tierras perdieran valor y él pudiera comprarlas por casi nada». «Es mentira», gritó don Mateo, pero un grito desde atrás lo ahogó. «No es mentira», era Javier. Había llegado al suelo, sostenido por Carmen. Parecía un fantasma, un espectro salido de la montaña. Su delgadez extrema, su barba salvaje, sus ropas harapientas eran una prueba más elocuente que cualquier palabra. La gente lo miró, y muchos contuvieron el aliento. Javier señaló a don Mateo con un dedo tembloroso. «Yo lo vi, en el cañón del silencio. Tiene barriles escondidos, con calaveras pintadas. Los abre y vierte el veneno en el manantial que alimenta el río. Yo anoté todo, las fechas, los lugares, los nombres de los rancheros a los que les ofreció comprar después de que sus animales murieran. Todo está en mi libreta». El señor Ramírez dio un paso al frente. «Yo puedo confirmar que lo que dice el muchacho es cierto. Don Mateo me ofreció una miseria por mi rancho después de que mi agua se pudrió. Y a otros también. A los que no vendían, les pasaban cosas malas. Yo perdí 6 vacas la primavera pasada», gritó otro hombre desde la multitud. «El arroyo detrás de mi casa huele a químicos», dijo otro. La rabia contenida empezó a fluir, dirigida ahora como un río hacia un solo punto: don Mateo Rojas. Los policías se miraron, la situación se les escapaba de las manos. Uno de ellos se dirigió a don Mateo. «Señor Rojas, tendrá que acompañarnos a la delegación para aclarar esto, y estos señores también, para dar su declaración». Don Mateo vio cómo el poder se le escapaba. Su rostro se congestionó de furia. «¿Ustedes les creen a estos
Estos miserables, yo soy el progreso aquí, yo doy trabajo, ellos solo son un montón de envidiosos. El único veneno aquí es el tuyo, cascabel, dijo don Luis, con un desprecio silencioso que cortó más que cualquier grito. Don Mateo perdió el control. Con un movimiento rápido, sorprendente para un hombre de su edad y porte, arrebató el rifle de las manos del guardia más cercano, lo levantó, pero no apuntó a don Luis ni a los policías, apuntó a Javier. «Si mi nombre se cae, te llevo contigo, maldito mocoso», rugió. Todo pasó muy rápido, un grito de Carmen, los policías desenfundando sus pistolas, los rancheros levantando sus herramientas y las pocas armas que tenían. Pero don Luis fue más rápido, no con el rifle, que tenía en el suelo, con su cuerpo. Se interpuso entre el cañón del arma y su hijo. El estampido llenó el cañón. Un solo disparo. Don Luis se tambaleó hacia atrás, un golpe seco en su hombro izquierdo. La fuerza del impacto lo hizo girar y caer de rodillas. «¡Papá!», gritó Javier, con una voz que no parecía la de un hombre que había estado 10 años encerrado, sino la de un niño aterrorizado. Carmen corrió hacia su esposo. Los policías reaccionaron por fin. Uno de ellos disparó al aire. El otro se lanzó hacia don Mateo, golpeándole el brazo con la culpa de su pistola. El rifle cayó al suelo. «¡Está herido! ¡Necesitamos un médico!», gritó Carmen, presionando su pañuelo contra el hombro de don Luis. La sangre manchaba rápidamente la tela. El disparo fue la chispa que incendió la pradera. Los rancheros, ya enfurecidos, se abalanzaron. Los hombres de don Mateo, viendo la situación perdida, tiraron sus armas al suelo y levantaron las manos. No valía la pena pelear por un patrón que estaba acabado. Don Mateo fue rodeado. El policía le puso las esposas mientras el hombre seguía gritando, negando, maldiciendo. «No pueden hacer esto. Mi abogado, me van a oír». Nadie le hizo caso. Lo subieron a la camioneta de la policía. El caos se transformó en un ajetreo organizado. Algunos rancheros ayudaron a cargar al guardia que don Luis había noqueado en la mina. Otros aseguraban a los demás hombres de don Mateo. El señor Ramírez se arrodilló junto a don Luis. «¿Cómo está don Luis?». Don Luis, pálido pero consciente, apretaba los dientes. El dolor era agudo, pero en sus ojos había un brillo que no se veía desde hacía una década. «No es grave, solo la carne, el hueso está bien». Miró hacia donde estaba Javier, que lo observaba con los ojos desorbitados por el pánico. «Está bien, hijo, solo es un rasguño, nada que no haya tenido antes». Javier se acercó, cayendo de rodillas frente a su padre. Tomó su mano sana. «Lo siento, papá, todo es por mi culpa». «No», dijo don Luis con fuerza, apretando la mano de su hijo. «La culpa es solo de un hombre malo, y ya está atrapado». Uno de los rancheros, que resultó ser práctico de campo, revisó la herida. «Necesita puntos, pero no le dio ningún órgano vital. Hay que llevarlo a un médico en San Miguel». Entre varios, ayudaron a don Luis a ponerse de pie y lo llevaron a la cama de una de las camionetas. Carmen no se separó de su lado. El policía a cargo se acercó a Javier. «Joven Mendoza, usted y su familia tendrán que declarar, y necesitamos esa libreta como prueba». Javier asintió. «Está en el rancho de mi padre, en el refugio, allí les daré todo». El sol ya estaba alto en el cielo, bañando el cañón del silencio con una luz clara que por primera vez en muchos años no parecía fría. El señor Ramírez miró a los rancheros reunidos, a la familia Mendoza junta aunque herida, y a don Mateo Rojas esposado dentro de la camioneta. «Se hizo justicia», dijo, «más para sí mismo que para los demás. Por fin». Pedro, todavía sentado sobre el relámpago, vio cómo todo terminaba. El caballo, exhausto pero tranquilo, bajó la cabeza y olfateó el pelo del muchacho. Pedro le acarició el cuello. «Lo logramos, amigo», susurró. «Los trajiste a casa». La caravana empezó a formarse para salir del cañón. Las camionetas de los rancheros, el vehículo policial, los caballos. Don Luis iba recostado, con Carmen a su lado. Javier iba en la misma camioneta, sin apartar la vista de sus padres, como si aún temiera que fueran a desvanecerse. Atrás quedaba la mina, su boca oscura ahora expuesta a la luz del día. El silencio del cañón ya no era el de un secreto guardado, sino el de un lugar donde por fin la verdad había hablado. La camioneta avanzaba lentamente por el camino de tierra, evitando los baches más grandes para no sacudir a don Luis. Él iba recostado en el asiento trasero, con la cabeza en el regazo de Carmen. Javier iba en el asiento delantero, volviéndose cada 2 por 3 para mirar a su padre, como para asegurarse de que seguía allí. «Deja de mirarme, muchacho», dijo don Luis, con la voz un poco débil pero con un dejo de su antiguo tono. «No me voy a evaporar». «Perdón, papá», dijo Javier, pero siguió mirando. El señor Ramírez manejaba. Había insistido en llevarlos personalmente.
Pedro iba en la caja de la camioneta, junto a Relámpago, que iba atado pero con la cabeza alta, oliendo el camino de regreso. En San Miguel, el médico del pueblo, un hombre mayor con gafas gruesas, revisó a don Luis. La bala había pasado limpiamente a través del músculo del hombro, sin tocar el hueso. «Tiene suerte, don Luis», dijo el médico mientras le vendaba la herida. «En 2 meses ni se acuerda, pero necesita descanso y comida buena». «Descanso tendrá», dijo Carmen, con una firmeza que no admitía discusión. Las declaraciones ante la policía tardaron varios días. Javier, con su libreta como guía, detalló todo lo que había visto y anotado hace 10 años. Los rancheros, uno tras otro, vinieron a contar sus historias. La evidencia contra don Mateo Rojas se acumuló como una montaña. Los barriles con químicos fueron encontrados en el Cañón del Silencio, exactamente donde Javier había dicho. Don Mateo, desde la cárcel, siguió gritando y amenazando con sus abogados, pero cuando los periódicos de Chihuahua publicaron la historia, con fotos de la mina y de la familia Mendoza reunida, su poder se desvaneció como humo. Las autoridades de la ciudad mandaron más agentes. Don Mateo Rojas fue acusado de envenenamiento, secuestro, intento de homicidio y muchos otros delitos. No saldría de la cárcel en mucho tiempo. Un mes después de aquel día en el cañón, don Luis, Carmen y Javier volvieron por fin a el refugio. Fue al atardecer. La camioneta del señor Ramírez tomó el camino familiar. Don Luis iba en el asiento del pasajero, con el brazo en un cabestrillo. Javier iba detrás, mirando por la ventana. Su rostro, aunque aún delgado, había ganado algo de color. Le habían cortado el cabello y la barba, y ahora se parecía más al joven que se había ido. Cuando las luces de la camioneta iluminaron la casa de adobe, los corrales, el molino de viento, a Javier se le llenaron los ojos de lágrimas. Todo estaba igual, y todo era completamente diferente. Carmen bajó primero, abrió la puerta de la casa y encendió la luz. Un olor a limpieza y a leña los recibió. Ella había vuelto unos días antes con Pedro para preparar todo. «Bienvenido a casa, hijo», dijo Carmen con una sonrisa que iluminaba su rostro. Javier bajó de la camioneta. Sus piernas aún eran un poco inestables, pero caminó hasta el centro del patio. Respiró el aire seco y familiar del desierto. Miró el pozo, la cerca, la puerta del establo. Luego se arrodilló y tocó la tierra con la mano. Don Luis lo observaba desde la camioneta. No había prisa. Dejó que su hijo se reconectara. Después de un largo momento, Javier se levantó, se acercó al establo y abrió la puerta. Dentro, en su puesto, Relámpago levantó la cabeza. El caballo ya no estaba flaco. El mes de cuidado, de buen forraje y de paz le habían hecho bien. Su pelaje alazán brillaba tenuemente en la penumbra. Javier entró y se acercó. Relámpago resopló y estiró el cuello. Javier puso su frente contra la del caballo y cerró los ojos. No dijo nada. No hacía falta. A la mañana siguiente, la rutina regresó, pero era una rutina nueva, llena de luz. Don Luis, a pesar de su brazo, insistía en hacer pequeñas tareas. Carmen canturreaba mientras cocinaba. Javier pasaba horas sentado en el corredor, mirando los campos, acostumbrándose a la inmensidad del cielo, a la libertad de poder caminar hasta la cerca y volver. Pedro llegaba casi todos los días después de la escuela. Se sentaba con Javier y le contaba todo lo que había pasado en 10 años. Le hablaba de sus amigos, de la escuela, de los nuevos programas de televisión. Javier lo escuchaba con una sonrisa, como si cada detalle mundano fuera una maravilla. Una tarde, mientras el sol se ponía, don Luis salió al corredor. Javier estaba allí, en la mecedora de Carmen, tejiendo algo torpemente con unas agujas que su madre le había enseñado a usar. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó don Luis. En su mano sana sostenía la guitarra. La había sacado del armario y limpiado con cuidado. Javier dejó el tejido. Sus ojos se abrieron un poco. «¿Tu guitarra?» «Sí, creo que hace falta un poco de música en este rancho». Don Luis se sentó en una silla, apoyó la guitarra sobre sus piernas y, con la mano buena, tocó un acorde. Fue un sonido un poco desafinado, pero vibrante. Luego comenzó a tocar una canción lenta, una canción vieja de amor y de desierto. Al principio, los dedos le fallaban, olvidados, pero poco a poco, la memoria de sus músculos regresó. La melodía llenó el corredor, se mezcló con el olor a ceniza del fogón y con el color dorado del atardecer. Carmen salió y se quedó en la puerta, con un delantal en las manos, escuchando. Sus ojos brillaban. Pedro, que acababa de llegar, se detuvo en el camino y se quedó quieto. Javier cerró los ojos. Era el sonido de su infancia, el sonido de la felicidad antes de que todo se oscureciera.
Una lágrima silenciosa corrió por su mejilla, pero era una lágrima dulce, de sanación. Don Luis terminó la canción. El último acorde se desvaneció en el aire tranquilo. «No está tan mal para empezar», dijo don Luis, con un atisbo de su antigua sonrisa. «Estaba perfecta, papá», dijo Javier, su voz cargada de emoción. Pasaron las semanas. La noticia de la captura de don Mateo y el regreso de Javier se extendió por todos los ranchos de la región. Mucha gente vino a visitar, algunos por curiosidad, otros para disculparse por haber creído las mentiras, otros simplemente para dar las gracias a Javier por haber tenido el valor de enfrentar al cascabel. Un día llegó el señor Ramírez en su vieja camioneta. Traía una bolsa de naranjas de regalo. «Solo quería ver cómo seguían», dijo, sentándose en el corredor a tomar un café con don Luis. «Gracias a usted, seguimos bien», dijo don Luis. «No, don Luis, gracias a usted y a ese caballo». El señor Ramírez miró hacia el potrero, donde Relámpago corría libremente, su melena al viento. «El río ya está más limpio. Poco a poco, la tierra se recupera. Algunos de los que vendieron están tratando de recuperar sus tierras, con ayuda de las autoridades. El miedo se fue con don Mateo. Era justicia, no era perfecta, no devolvía los 10 años perdidos, pero era algo, era un nuevo comienzo». Para Javier, la recuperación fue lenta. Las pesadillas lo visitaban algunas noches. El sonido de una puerta al cerrarse de golpe lo hacía estremecer. Pero cada mañana despertar en su cama, ver el sol por su ventana, oler el café que preparaba su madre, era un regalo. Comenzó a ayudar en las tareas pequeñas del rancho. Aprendió de nuevo a ensillar, a ordeñar, a reparar una cerca. Sus manos, antes hábiles para dibujar, ahora aprendían de nuevo la fuerza del trabajo práctico. Una mañana, don Luis lo encontró en el corral de herraje, mirando las herramientas. «¿Quieres intentarlo?», preguntó don Luis. Javier asintió. «Sí, quiero ser útil». Don Luis le enseñó como le había enseñado 10 años antes, pero ahora con más paciencia, con más cuidado. Javier escuchaba, asentía, y sus manos, al principio torpes, empezaron a recordar. Al mediodía, mientras descansaban a la sombra, Javier habló. «Papá, a veces todavía me siento fuera de lugar, como si hubiera vuelto a un mundo que siguió sin mí». Don Luis asintió, mirando al horizonte. «Es normal, hijo. El mundo siguió, es cierto, pero tu lugar en él siempre estuvo aquí, esperándote. Solo tienes que reclamarlo, a tu propio ritmo». Esa tarde, Javier tomó un cuaderno nuevo que su madre le había comprado. Se sentó bajo el mezquite que había en el patio y comenzó a dibujar. No dibujó el cañón ni la mina, dibujó a Relámpago corriendo, dibujó la casa, dibujó a su padre con la guitarra. La vida en el refugio encontró un nuevo equilibrio. El dolor no desapareció por completo. Las cicatrices en la carne y en el alma permanecieron, pero ya no gobernaban sus días. Habían sido reemplazadas por una paz trabajada, ganada con lucha. Una tarde, don Luis estaba sentado en el corredor, su brazo ya sin cabestrillo, solo un poco rígido. Observaba a Javier y a Pedro intentando domar un potrillo joven en el corral. Reían, Javier reía. Carmen salió y se sentó a su lado. Tomó su mano, la mano grande y áspera que tantas veces había sostenido en silencio, cargando el mismo dolor. «Está bien», dijo ella, simplemente. «Sí», dijo don Luis, «está bien». En el potrero, Relámpago galopaba de un lado a otro, lleno de una energía que parecía no tener fin. Ya no llevaba montura, ni carga, ni secretos. Solo llevaba la libertad. Corría por el simple placer de correr, por el placer de sentir la tierra bajo sus cascos y el viento en su cara. Era un caballo salvaje y feliz, en el lugar al que siempre había pertenecido. Don Luis lo observó, y por primera vez en muchos, muchos años, no vio en ese galope un fantasma del pasado. Vio la vida. Vio la perseverancia, vio la lealtad de una criatura que había guardado una esperanza durante 10 largos años y que, al final, había guiado a su familia de vuelta a casa. El pasado ya no dolía tanto, porque habían encontrado la verdad y habían encontrado la justicia y, lo más importante, se habían encontrado el uno al otro otra vez. El sol se puso detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que se reflejaban en los charcos del último aguacero. En el refugio, una luz cálida brillaba en la ventana de la cocina, y el sonido de una guitarra, tocada por 2 manos que ya no temblaban, se mezclaba con las risas que llegaban del corral y el relincho alegre de un caballo que, por fin, estaba en casa.